Falco se sorprendió, pero solo por un segundo mientras se giraba. Rugido. Una figura arrojada de unos pocos cientos de libras de peso felino chocó con su palma mientras lo agarraba por el cuello. La bestia gato luchó, sus garras golpearon a Falco, pero su agarre se mantuvo firme. A pesar de la abrumadora furia y fuerza de la criatura, el poder de Falco parecía igualmente igualado. ¿Qué vas a? Murmuró Falco, con los ojos fijos en la mirada frenética de la bestia. Un pequeño rastro de sombra como tinta se deslizó sobre la mano de Falco, un precursor de una revelación imprevista. Acompañando a la sombra había un zarcillo blanco de relámpagos crepitantes, entrelazándose con la oscuridad en una extraña fusión. Ante los ojos atónitos de Falco, la criatura desapareció una vez más, su forma aparentemente se fundió con las sombras mismas de la habitación. Se movía con una fluidez que desafiaba las leyes de la naturaleza, como si la oscuridad misma se hubiera convertido en su aliada en esta danza de desaparición sobrenatural. La habitación resonó con un silencio inquietante en ausencia del implacable ataque, y los sentidos de Falco estaban en alerta máxima. Justo cuando Falco se preparaba para otro ataque, la habitación pareció estremecerse de anticipación. Un aura siniestra llenó el aire, señalando el inminente regreso de la bestia felina. Con un silbido de otro mundo que provocó escalofríos por la espalda de Falco, la criatura se materializó desde las sombras. Su transformación fue aún más feroz que antes, sus alas se expandieron y su forma más monstruosa. Antes de que Falco pudiera reaccionar, la criatura se abalanzó una vez más, impulsada por una fuerza malévola. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, revelando hileras de dientes afilados que brillaban con un hambre insaciable de violencia. La habitación pareció desdibujarse cuando la bestia felina cerró la distancia entre ellos con una velocidad alarmante. Falco no tuvo tiempo de convocar su barrera. En una decisión de una fracción de segundo, convocó una hoja brillante de energía pura en su mano y se enfrentó a la bestia de frente. El choque fue explosivo. La hoja chocó con las mandíbulas de la criatura y una onda de choque recorrió la habitación. La fuerza del impacto hizo que Falco patinara hacia atrás, sus pies cavaron surcos en el suelo de madera. Los ojos de la bestia gato ardían con un fervor impío, su determinación inquebrantable. Tintineo. Un tint metálico resonó, perforando el aire cargado de tensión cuando la puerta detrás de Falco se abrió con un crujido. La llegada de un invitado inesperado interrumpió el extraño cuadro que se desarrollaba en el Herbal Emporium. «Oye, ¿qué está pasando aquí?» La voz que rompió el silencio fue inmediatamente reconocible tanto para Blas como para Falco. Fue Aarón, cuya entrada introdujo una nueva ola de confusión y preocupación en la sala. «Uf», refunfuñó Falco en voz baja mientras se ajustaba apresuradamente su bata, su comportamiento intentaba recuperar algo parecido a la compostura. El sudor le cubrió la frente mientras miraba a Aarón. Los ojos de Aarón se abrieron con sorpresa e incredulidad al contemplar la vista que tenía ante él. Su voz tembló con una mezcla de sorpresa y preocupación cuando finalmente logró hablar, su mirada fija en la figura caída de Ren, cuya forma herida yacía no lejos de donde estaba Falco. «¿Quién es ese, él?» Las palabras de Aarón flotaron pesadamente en el aire, cargadas de urgencia y una necesidad desesperada de respuestas. La atmósfera de la sala cambió una vez más, mientras la incertidumbre y un aluvión de preguntas flotaban en el aire. La mirada de Falco se dirigió hacia la forma caída de Ren, sus agudos ojos captaron algo inusual. Allí, alrededor de la herida que había infligido, una débil energía azul pulsaba y zumbaba suavemente. Era una anomalía, una presencia que no debería haber existido. «Ah. Bola de humo, ¿estás ahí?» La voz de Ren era débil, a punto de desvanecerse, pero tenía un aire de indiferencia, como si la herida fuera intrascendente para él. «¿Estás llorando? ¿Bola de humo?» Mientras reflexionaba sobre este extraño suceso, una voz débil llegó a sus oídos. Era Ren, su tono carente de dolor, como si simplemente estuviera molesto en lugar de gravemente herido. «Ayúdalo». En medio de la situación desconcertante, Falco se encontró de repente con un fenómeno que no había experimentado en bastante tiempo, un mensaje de los dioses, un susurro divino que llevaba consigo un peso de importancia y urgencia. N/A, ¿lleno de preguntas? «Sí, lo sé y sí, las responderé todas, solo quédate conmigo porque todo tiene una explicación». Capítulo 188 Capítulo 188 Los ojos muy abiertos de Aarón recorrieron las tres figuras dentro de la tienda, su mente luchando por procesar la caótica escena ante él. La forma sin vida de Ren yacía sobre el suelo manchado de sangre, el misterioso hombre de la túnica y la enigmática bestia lo dejaron en un estado de desconcertada confusión. Era como si hubiera entrado en la escena de un crimen, un inexplicable cuadro de caos. «¿Qué está sucediendo aquí?».
La voz de Aarón temblaba con una mezcla de preocupación y curiosidad, su mirada moviéndose entre las inquietantes imágenes que tenía ante él. Falco, al escuchar la pregunta de Aarón, se volvió hacia el príncipe. Con un movimiento rápido, se quitó la bata, revelando un rostro completamente diferente, un rostro más viejo y pecoso que. Silas reconoció a Aarón de su encuentro anterior al tratar con el corredor y el simurg. Oh, señor, perdón por someterlo a tal espectáculo, la voz de Falco adquirió un tono ronco mientras se disculpaba por la espantosa escena que se había desarrollado. No, pero ¿por qué está ese chico aquí? Cuestionó Aarón mientras retrocedía discretamente, tratando de pasar desapercibido para los demás. Oh, este tipo intentó entrometerse en la tienda, así que tomé algunas medidas para evitarlo, pero está vivo, de alguna manera, murmuró Falco la última palabra en voz baja, ya que ni siquiera él podía entender por qué Ren no había muerto. Charla. Un sonido vino del costado de la bestia, como si sus patas hubieran fallado al escuchar eso. ¿Se siente aliviado de que su amo esté vivo? Con cada segundo que pasaba, Falco sentía cada vez más curiosidad por esta criatura, diferente a todo lo que había encontrado antes. ¿Lo conoces? Falco le preguntó a Aarón, notando la mirada continua del príncipe fija en Ren, quien, por alguna razón, no volvía a moverse. Solo se había movido un segundo para pronunciar algunas palabras antes de quedarse en silencio. La luz azul también se había desvanecido y Falco no había recibido más mensajes divinos después de esa comunicación de 2 palabras. Sí, Aarón dudó por un segundo pero luego respondió de inmediato. Entonces eso es genial. Todavía está vivo. Deberías llevarlo a un sanador, exclamó Falco, aplaudiendo. Se dio la vuelta y caminó hacia Ren. Grr. Sin embargo, la criatura emitió un gruñido bajo, pero antes de agacharse, Falco habló en voz alta, te lo entregaré para que puedas llevarlo a un lugar seguro. Al escuchar esas palabras, la criatura pareció relajarse un poco. ¿A mí? Preguntó Aarón, pareciendo desconcertado por la sugerencia. Sí, tú, ya que eres el único que conoce a este chico, respondió Falco, acercándose al cuerpo sin vida de Ren con pasos cautelosos. Examinó la herida que había infligido antes, con una expresión de perplejidad cruzando sus rasgos. Había algo inusual en la energía azul que zumbaba alrededor de la herida. Señor, ¿conoce algún curandero cercano? Preguntó Falco mientras levantaba con cuidado el cuerpo de Ren. Aarón asintió, sus ojos todavía moviéndose entre la peculiar criatura y Ren. Sí, hay un curandero experto no muy lejos de aquí. Falco continuó sosteniendo a Ren y observó su respiración. No podía evitar el extraño sentimiento que tenía del chico humano. Uf, gruñó Falco, desviando la mirada hacia un lado, pero la criatura no estaba a la vista. Falco estaba desconcertado, ya que no había notado que se moviera en absoluto. ¿Dónde está la bestia? Cuestionó Aarón, siguiendo los ojos de Falco. Desapareció, respondió Falco, luego le entregó a Ren a Aarón. Este tipo es más grande que tú, así que asegúrate de que sus pies no se arrastren por el suelo, y perdón por las manchas de sangre, dijo Falco con indiferencia. Aarón chasqueó la lengua pero no respondió. En cambio, levantó con cuidado a Ren sobre su hombro, sin importarle la sangre que fluía de la herida de Ren y manchaba la costosa ropa real de Aarón. Con Ren ahora al cuidado de Aarón, Falco echó un vistazo alrededor del Herbal Emporium, observando las consecuencias del inusual encuentro. La otrora pacífica tienda ahora estaba marcada por el caos, con paneles de madera dañados, hierbas esparcidas y restos de la intensa lucha que había ocurrido momentos antes. Falco no pudo evitar preguntarse acerca de la extraña criatura que había encontrado. Había mostrado habilidades notables, desapareciendo en las sombras y mostrando un poder puro más allá de lo que jamás había presenciado en una bestia del reino mortal. Aarón, a pesar de su sorpresa inicial, logró mantener la compostura mientras acunaba a Ren. Lo llevaré al sanador, dijo con firmeza. Falco asintió. Bien. Asegúrate de que reciba la atención que necesita. Cuando Aarón comenzó a salir del Herbal Emporium, la mirada de Falco volvió al lugar donde la criatura había desaparecido. Todavía había muchas preguntas sin respuesta en su mente, y no pudo evitar sentir que este encuentro estaba lejos de ser normal. Parece que mi padre tenía alguna razón para enviarme aquí, murmuró para sí mismo, sumido en sus pensamientos. Falco respiró hondo y comenzó a evaluar los daños dentro de la tienda. La madera astillada, los restos de la intensa lucha y el aura persistente de magia fueron parte de las consecuencias que requirieron su atención. Punto de vista de Aaron Ariel Dalcro. Suspiré, insegura de lo que había sucedido aquí. Mi intención original era visitar el Simorg, pero en lugar de eso, me topé con esta escena. Un estudiante de la academia había sido atacado, bueno, supongo que todavía está vivo. Mirando al chico en mi hombro, noté que era algo más grande que yo,
pero no particularmente pesado. Si no recuerdo mal, no puedo olvidar fácilmente a alguien que me insultó. Es un estudiante de primer año de la clase B, degradado por beber, bastante rebelde para ser un primer año, debo decir. Se siente un poco hipócrita etiquetarlo como tal. ¿Por qué estaba allí a esta hora? Me pregunté a mí mismo. Era muy inusual que un estudiante de la Academia Imperial saliera a una hora tan tarde, especialmente en un lugar como ese. Finalmente, llegamos a la puerta del establecimiento de un curandero humilde pero de buena reputación. El edificio exudaba un aire de mística, propio de un mundo lleno de magia. La sanadora, una anciana con ojos amables y conocedores, se sorprendió por la llegada tarde en la noche, pero rápidamente entró en acción cuando vio al estudiante herido. Le expliqué la situación lo mejor que pude, aunque no tenía respuestas que ofrecer. Me abstuve de divulgar mi identidad o mis orígenes, ya que era mejor mantenerlo en secreto. La sala de curación tenía vigas de madera en el techo, estantes de roble en las paredes y una gran ventana con luz de luna. Olía a hierbas y tenía una atmósfera tranquila y sencilla. Con cuidado experto, la sanadora atendió la herida de Ren, sus manos brillaban con una luz suave y tranquilizadora mientras cantaba encantamientos en un idioma que no podía comprender. Su comportamiento tranquilizador me ayudó a tranquilizarme, a pesar de las misteriosas circunstancias de la noche. La observé con asombro mientras trabajaba, su destreza mágica era evidente en cada gesto. Mientras la sanadora continuaba con sus atenciones. Después de lo que pareció una eternidad, el sanador se volvió hacia mí y me dijo, por ahora está en condición estable, pero la herida fue precisa, casi quirúrgica. Alguien sabía lo que estaban haciendo. Solo asentí, una sensación de incertidumbre nubló mis pensamientos. ¿Qué se suponía que debía hacer a continuación? ¿Debería escabullirme silenciosamente sin decir nada? Mientras contemplaba mis próximos pasos, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Salvar la vida de alguien fue una experiencia desconocida, un marcado contraste con los encuentros que típicamente definían mi existencia. ¿MMM? Mi mirada se desvió hacia la esquina de la habitación, donde estaba sentado el enigmático gato negro. Su presencia parecía siniestra y su mirada inquebrantable se fijó en mí. No podía evitar la sensación de haber visto a este gato antes. El estudiante de primer año parpadeó un par de veces, ajustándose a la luz cuando se dio cuenta de que no estaba donde esperaba estar. Su mirada recorrió la habitación antes de finalmente posarse en mí. ¿Quién? No esa pregunta tan rara, murmuró, todavía aturdido por cualquier terrible experiencia por la que había pasado. N, 0 Estás en el establecimiento de un curandero, respondí, mi voz permaneció tranquila, pero mi expresión se volvió fría, reflejando la gravedad de la situación. Bola de humo. Murmuró, como si llamara a alguien. De repente, el gato saltó sobre la cama y fijó su mirada en los ojos del niño, como si hubiera alguna forma de comunicación entre ellos. Aunque parecía imposible. Luego, el chico dejó escapar un profundo suspiro, ajustando su postura mientras se giraba para mirarme. Sus ojos me parecieron extrañamente brillantes para la situación. ¿Qué iba a decir? ¿Me iba a reprender como siempre como otro? Me había acostumbrado a eso ya que es algo bien merecido para un violador, asesino y degenerado como yo, pero entonces. Gracias, amigo, dijo casualmente. Me quedé boquiabierta. Tartamudeé con incredulidad. Dije gracias por salvarme el trasero, aclaró, levantando una ceja. ¿En realidad me estaba agradeciendo? No estoy seguro de por qué, pero de repente salí corriendo de allí, corriendo tan rápido como mis piernas me podían llevar a toda velocidad. Gracias. Él dice, ¿a mí? Miré alrededor de mi habitación y mi mirada se posó en la cama, que tenía los horribles restos de los acontecimientos del día, un charco de sangre que manchaba las sábanas. Murmuré para mis adentros, no soy digno de esas palabras, mientras me acurrucaba, esperando en el sombrío silencio hasta el día siguiente. Capítulo 189 Palabras sabías. Capítulo 189 Sabías palabras. Punto de vista de Ron Helton. Año, 1738. Fecha, 3. Mes, en verá. Hora, 4 de la mañana. Me sentí bastante confundido cuando vi a Aaron salir apresuradamente de la habitación. ¿Qué pasó? Hablé mientras intentaba ajustar mi postura. No podía recordar mucho de lo que había sucedido, pero estaba seguro de que había estado al borde de la muerte. Sin embargo, no creía haber sucumbido a ello, pero la herida que sentí era innegablemente profunda. El silencio invadió la habitación, creando una atmósfera incómoda. «Yugemem. ¿Bola de humo?», grité tentativamente, sintiéndome algo incómodo bajo la implacable mirada del gato.
Había estado mirándome durante bastante tiempo y empezaba a sentirse extraño. Agité mi mano frente a los ojos de Smokeval, pero él continuó mirándome sin parpadear. Era como si tuviera algo importante que transmitir pero no pudiera encontrar las palabras. ¿Vas a decir algo? No me obligues. Comencé a hablar antes de que la voz de Smokeval resonara en mi mente. Ibas a morir, Ren, su voz era tranquila, incluso serena. Pensé que estabas muerto, continuó. No pude negar lo que dijo, era cierto que me habían apuñalado brutalmente y recordaba sentirme impotente ante el peligro. Débil, eres débil, afirmó con total naturalidad, actuando de manera inusual. Lo sé. Intenté responder, pero él me interrumpió. No, no lo haces. No comprendes lo débil que eres y lo inflado que está tu ego. Tal vez olvidé mencionar que no eres más que un mocoso con poder, pero... Smokeval siguió encadenando frases, una tras otra. Eso no es suficiente, terminé la frase por él, sintiendo una sensación de resignación. Simplemente no hay suficiente poder, perdí, admití, mirándolo. La voz de Blas tenía un toque de tristeza mientras hablaba, pensé que había perdido, otra vez. No me detuve en lo que dijo mientras miraba hacia la ventana detrás de mí, corriendo la cortina a un lado. Me dolía moverme, ¿qué tipo de arma era esa? Ya había fortalecido mi cuerpo a un nivel en el que una espada normal no debería poder penetrar mi piel, al menos no tan fácilmente. De alguna manera, cuando su arma atravesó mi piel, me tomó un segundo darme cuenta de que algo me había golpeado. Su técnica también fue excepcional. Se puso a mis espaldas tan fácilmente sin que yo lo notara ni por un segundo. Sistema, murmuré ese nombre que mayormente evito. Ventana de estado. Notificación silenciada. Ren Hilton. Edad, 16. Raza, Fénix de pura raza. Nivel 2, Adepto de la llama. Mago de 4 estrellas en términos humanos. Progreso actual. Inteligencia, 8, 9 décimos. Fuerza, 50/100. Maná, 70/100. Siguiente nivel, Scorchmaster. Experiencia 2000/15000. Subir de nivel no disponible. Atributos elementales, fuego. Avances de elementos, rayo. Desbloquear nuevo avance, abrir. Bestia contratada, 1. Espíritus, ninguno. Habilidades, 26 habilidades. Aprenda nuevas habilidades, abierto. Apareció la pizarra azul y nada cambió con respecto a lo que había visto anteriormente. Tienda, abierta. Apareció la pizarra azul y nada cambió con respecto a lo que había visto anteriormente. Ah. Dejé escapar un largo suspiro mientras cerraba el panel y me frotaba los ojos. Todo es caótico, incluso si hago lo mejor que puedo para no reaccionar mucho, estoy un poco conmocionado. Eso fue demasiado rápido, ni siquiera puedo considerarlo una pelea. Blas, cuéntame qué pasó después de que me desmayé, dije, ya que primero me gustaría escuchar qué pasó antes de perder el conocimiento. Después de unos minutos. Entonces, ¿tú también fuiste derrotado? Pregunté, a lo que Blas no respondió. Está mucho más tranquilo que de costumbre. La persona estaba usando algún tipo de magia para ocultar su rostro y el dueño de la tienda estaba familiarizado con Aarón. Pero Aarón no parecía saber que el dueño de la tienda estaba usando una identidad falsa. Él, por alguna razón, me dejó vivir y le pidió a Aarón que me llevara aquí con un sanador, a lo que Aarón estuvo de acuerdo. Muchas cosas no cuadran aquí. Sí, Blas dio una breve respuesta. Intenté sentarme, sintiendo el malestar de la herida. Miré hacia abajo y mi cintura estaba envuelta en una venda de tela blanca con varias hierbas. Ren, habló Blas. ¿MMM? Lo miré y la sensación de impotencia se apoderó de mí. ¿Ahora qué? Él cuestionó. ¿Ahora qué? Solo 2 palabras, una pregunta aparentemente simple, pero que parecía abrumadoramente compleja. Para alguien que sepa lo que debe hacer, puede ser una consulta sencilla. ¿Pero para mí? Sentí como si siempre hubiera algo obstruyendo mi camino, sin importar lo que intentara. Refunfuñé con frustración, mi mente era un torbellino de pensamientos, pero ninguno de ellos me llevó a una respuesta clara. A veces me sentía como si no fuera más que un juguete. Golpear. Un suave golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación y volví mi atención hacia ella. La sanadora se quedó allí, bienvenida a su presencia. ¿Puedo entrar? Ella preguntó. Sí, ¿por qué no?, respondí con calma, invitándola a entrar a la habitación. Entró en la habitación con una olla con algo humeante y su cálida sonrisa irradiaba amabilidad.
Pensé que tal vez esto te ayudaría a recuperarte, se rió entre dientes, las pecas en el rabillo del ojo se profundizaron mientras sonreía. Te lo agradezco, le agradecí mientras la observaba colocar con cuidado la sopa en la mesa auxiliar. Luego acercó un taburete cercano y se sentó. Para mi sorpresa, tomó una cuchara de madera y la sumergió en la olla, sosteniendo el contenido frente a mi boca. Puedo comerlo yo mismo, sonreí, tratando de rechazar su ayuda. Cómelo, levantó una ceja, su tono suave pero firme, instándome a tomar la comida. Dudé por un momento, luego decidí obedecer. Tomé un pequeño sorbo de sopa y, para mi deleite, sabía absolutamente deliciosa. ¿Está bien?, preguntó con una cálida sonrisa, sus ojos llenos de anticipación, mientras colocaba toda la olla nuevamente en la mesa auxiliar. Deseé poder comer otro bocado, pero ya estaba satisfecho. Sí, respondí con un suspiro de satisfacción. ¿Eres un estudiante de la Academia Imperial?, ella preguntó, su curiosidad evidente. Simplemente asentí en respuesta, preguntándome si ella iba a inmiscuirse más en mi situación. Bueno, supongo, respondí con una leve sonrisa. ¿Está bien?, preguntó con una cálida sonrisa, sus ojos llenos de anticipación, mientras colocaba toda la olla nuevamente en la mesa auxiliar. Deseé poder comer otro bocado, pero ya estaba satisfecho. Sí, respondí con un suspiro de satisfacción. ¿Eres un estudiante de la Academia Imperial?, ella preguntó, su curiosidad evidente. Simplemente asentí en respuesta, preguntándome si ella iba a inmiscuirse más en mi situación. Genial. Jaja, recuerdo cuando era joven, fui estudiante allí también, esos fueron los días dorados de mi vida, recordó, con sus ojos brillando de nostalgia. Genial. Jaja, recuerdo cuando era joven, fui estudiante allí también, esos fueron los días dorados de mi vida, recordó, con sus ojos brillando de nostalgia. Escuché en silencio y me di cuenta de que, en comparación con ella, mi vida se encontraba actualmente en un estado de caos. ¿Tienes muchas cosas en la cabeza?, preguntó de repente, con la mirada pensativa. Bueno, supongo, respondí con una leve sonrisa. Ser joven seguramente es difícil. ¿Pero sabes qué? Su mirada se dirigió hacia la ventana cuando los primeros rayos de luz del día entraron. Tenía un pequeño orbe de magia curativa en su palma, jugando con él. No se supone que todo sea genial todo el tiempo. A veces hay que dar un paso atrás y pensar, en que salió todo mal, dijo como si hablara consigo misma. La bola iluminada bailaba en su palma. Y luego todo encaja. Solo tienes que hacer una cosa a la vez, continuó, y su sabiduría resonó en mí. En silencio cogí la olla de sopa y disfruté de una abundante comida. De hecho tenía hambre. De todos modos, es una divagación sin sentido por parte de una vieja bruja. No te lo tomes en serio, se rió entre dientes mientras se levantaba, con las rodillas crujiendo ligeramente. Sus palabras dejaron una impresión duradera en mí, incluso si ella las descartó como mera charla. Después de sus palabras de despedida, la sanadora abandonó la habitación, dejándome sola para digerir su sabiduría. Novela B1N. ¿Y ahora qué? Una vez más, fui sometido a la misma pregunta por parte de la misma persona. Cuando terminé la última cucharada de sopa, me levanté, recogí mi bata rota y me la puse sobre el cuerpo. ¿Y ahora qué? Tal vez es hora de dejar de holgazanear. No quería hacer eso, pero supongo que ahora todos me quieren muerto, dije mientras levantaba a Blas de la cama. No te pongas de mal humor ahora, bola de humo. Todavía no estoy muerto, tu maestro está vivo y coleando, declaré mientras salía de la casa del sanador al amanecer. No estaba de mal humor. Princesa. Blas finalmente habló algo. No te pongas de mal humor ahora, bola de humo. Estoy muy vivo y listo para lo que venga después, le aseguré a mi enigmático compañero mientras salíamos de la casa del sanador bajo la suave luz previa al amanecer. No estaba de mal humor. Princesa. La respuesta de Blas finalmente rompió su silencio, con un toque de humor en medio de la tensión de la mañana. Estos párrafos repetidos. Capítulo 190. Capítulo 190. Y así concluye la primera conferencia, anunció la profesora de Bereaux con una palmada. Su lección sobre historia arcana había profundizado en los anales del pasado del Imperio Estia, brindando a los estudiantes una comprensión integral de los orígenes y el desarrollo de su reino. Novela B1N. Cuando concluyó la clase, mis pensamientos se dirigieron a los próximos cursos, Beastmastery y, después de eso, la conferencia inaugural sobre runecrafting. Empaqué mis pertenencias y salí del salón, notando que algunos ojos curiosos seguían mi salida. Afuera, la pregunta de Blas resonó en mi mente. ¿Qué vamos a hacer? Reflexioné sobre la respuesta.
Si bien no estaba del todo seguro del camino a seguir, una cosa estaba clara, necesitaba volverme más fuerte de lo que era ahora. Si no fuera por la inesperada intervención de Aarón, mi destino podría haber sido mucho más oscuro. Invernadero. Estudiantes, ¿están emocionados por nuestra segunda conferencia?, preguntó el instructor mientras nos reunía en un semicírculo. La última vez, demostré el poder del amuleto de convergencia, y muchos de ustedes parecieron comprender el significado de vincularse con nuestros familiares, continuó, examinando con los ojos a los estudiantes reunidos. Su mirada se detuvo momentáneamente en dos personas, Aarón y yo, que estaban cerca de la parte trasera del salón de clases. Hoy vamos a profundizar en las complejidades de los familiares y el vínculo que los une a sus magos, explicó el instructor mientras caminaba entre las filas de estudiantes. ¿Quién está ansioso por ofrecerse como voluntario esta vez primero?, preguntó. Soy. Miré hacia mi espalda y vi a Aarón mirándome de la misma manera que yo. Déjalo hacerlo. Una vez más nuestras voces se superpusieron, haciendo que pareciera que estábamos sincronizados. Muy bien, pasa al frente, me hizo una seña el instructor. Caminé hacia el frente de la clase, sintiendo la mirada de mis compañeros y de Aarón en mi espalda. Ahora, quiero que te conectes a tu vínculo como la última vez. Si no recuerdo mal, estabas un poco mareado, ¿verdad? Intentemos mantener la conexión por más tiempo esta vez, dijo mientras colocaba el amuleto de convergencia alrededor de mi cuello. Blas se posó en mi hombro y todavía no entendía cómo funcionaba su habilidad para mí, pero estaba agradecido de que así fuera. Cerré los ojos y permití que el maná fluyera a través del amuleto. Poco a poco, todo empezó a parecer como si se estuviera desvaneciendo. Fue como caer al vacío por un segundo. Abrí los ojos y me encontré en un lugar extraño y difícil de describir. Se parecía al mundo exterior, pero aquí todo era solo una sombra. Di un paso adelante y me di cuenta de que la habitación estaba llena de muchas figuras sombrías. Me di cuenta de que eran personas por sus sombras, pero lo que más me interesó fue. Me acerqué a una pequeña figura humanoide de 4'9" y cuando extendí la mano para tocarla, mi mano atravesó su pecho. Fue extraño. ¿Algo de lo que hice aquí afectó a la persona de afuera en el mundo real? Traté de hablar, pero mis palabras no parecían tener ningún sonido en este lugar. Sentí como si hubiera perdido mi capacidad de comunicarme aquí, en lo que solo podría describir como el vacío. Dando un paso adelante, atravesé la sombra por completo, como si me hubiera convertido en parte de ella. Esto se estaba volviendo más loco a cada segundo. Lentamente me dirigí hacia la puerta y conscientemente traté de agarrar el pomo, solo para fallar cuando mi mano pasó a través de él. Espera, ¿mi mano? Me llamó la atención de repente. Mi mano había adquirido un color oscuro, como las otras sombras a mi alrededor. No me había dado cuenta de esto antes, pero ahora era como esas otras figuras sombrías. Sin embargo, di un paso atrás y luego corrí con un poco de fuerza hacia la puerta y, como antes, la atravesé. ¿Qué carajo? Lo que había afuera era más que desconcertante. El mundo parecía aún más caótico de lo que uno podría imaginar. Mientras estaba en medio de este mundo surrealista y desmoronado, sentí como si el tejido mismo de la realidad se estuviera desmoronando ante mis ojos. Los colores que alguna vez fueron vibrantes se habían desvanecido, dejando atrás un paisaje desolado y monocromático. Sobre mí, el cielo parecía como si estuviera siendo destrozado, sus pedazos se alejaban como nubes dispersas. Y luego estaba ese ojo. Al menos, pensé que vi un ojo por un breve momento. Era inmenso, su presencia a la vez sobrecogedora e inquietante. Sin embargo, mientras parpadeaba, el ojo desapareció en el aire. Tal vez mi mente esté jugando una mala pasada debido al cambio en el entorno. Ruido sordo. Y lo perdí, no sé por qué, pero este pequeño paseo requiere mucho, como mucho maná de mi núcleo. Con un ruido sordo repentino, fui arrancado del vacío y devuelto a la realidad. La transición fue desorientadora y, cuando abrí los ojos, me encontré cara a cara con Aarón. No pude evitar dejar escapar una exclamación de sorpresa, mi repentina aparición claramente tomó por sorpresa al príncipe medio enmascarado. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Pregunté tan pronto como recuperé el sentido. 10 segundos, respondió Blas. ¿Solo 10 segundos? Parecía que el tiempo dentro del vacío funcionaba de manera diferente que en el mundo real. ¿Vacío? Preguntó Blas, aparentemente desconcertado por mi referencia. Decidí explicarlo más tarde y centré mi atención en los alrededores. Sin embargo, mis reflexiones fueron interrumpidas por el profesor Harris. «¿Tú otra vez?», suspiró, dirigiéndose a mí. Luego, se volvió hacia Aarón y le preguntó, «¿Y príncipe, qué fue eso?».
Aarón, aparentemente imperturbable por la situación, se levantó y tranquilamente regresó a su lugar sin ofrecer una explicación. ¿Qué fue eso? Le pregunté a Blas. Simplemente empujó a todos a un lado y corrió hacia ti en el momento en que te caíste. Raro, respondió Blas, agregando otra capa de misterio a las acciones de Aarón. Lo siento, tal vez. Comencé a disculparme, pero fui abruptamente interrumpido cuando el profesor Harris me agarró del brazo y me puso de pie. Su comportamiento era bastante severo. Tal vez deberías entrenarte un poco más, tu núcleo de maná es débil, afirmó sin rodeos, tomándome por sorpresa. ¿Siempre había sido así de directo? Está bien, respondí, sintiendo que tal vez estaba un poco irritado. Jeje, una suave risita emanó de mi izquierda. Me volví para ver a una chica bajita riéndose para sí misma. Su mirada parecía distante, como si no estuviera mirando nada en particular. Oye, SHH, susurró la chica a su lado, empujándola con el codo para sacarla de su trance. Como actualmente no tenía maná, podía escuchar su conversación en voz baja. Dijo que sintió algo de cosquillas en el pecho, me informó Blas, proporcionando algo de contexto al comportamiento de la chica que se reía. ¿Pecho? No pude evitar soltar una risa seca ya que todo tenía sentido ahora, especialmente cuando volví a mirar su forma y tamaño en general. Realmente una habilidad extraña. ¿De qué te estás riendo? Ella no es tan mala. Espera, ¿encontraste algo interesante? Preguntó Blas. La forma en que funcionaba el vacío era diferente, o tal vez así era como realmente funcionaba, pero no había sido explorado a fondo desde la perspectiva de un lanzador de magia de sombras. No había una teoría bien definida sobre cómo funcionaba, pero esta nueva experiencia fue fascinante. Entré al vacío, o mejor dicho, lo hizo mi sombra. Consumía mucha energía mantener la conexión entre Blas, yo y mi sombra a través del amuleto. Pero no pude evitar preguntarme por qué era solo mi sombra la que podía interactuar con el mundo físico. ¿No debería poder usar esto como una habilidad física? Quizás había sido alterado cuando me convertí en una bestia. Sin embargo, una cosa estaba clara. Podía tocar a la chica, me refiero a la persona en el vacío, y eso la afectó en el mundo real. El tiempo estaba un poco fuera de lugar, como si el tiempo se moviera más lento aquí y más rápido en el vacío. Sin embargo, esta habilidad tenía más potencial de lo que pensé inicialmente. Esto ciertamente arroja luz sobre los conceptos básicos detrás del paso de sombra, ya que no es solo un hecho ilógico, hay una razón válida detrás de esto. Sin embargo, vale la pena señalar que no estaba exactamente caminando en las sombras, ya que mi cuerpo físico permaneció estacionario en el mundo real. Primer príncipe, parece bastante ansioso, comentó el profesor Harris mientras le hacía señas a Aarón para que se acercara. Aarón, por otro lado, pareció lanzar una mirada de reojo en mi dirección. Era difícil discernir si estaba enojado o preocupado. Con un dejo de molestia, él mismo se abrochó el amuleto y chasqueó la lengua en respuesta a Harris. Ahora, Alteza, continúe y conéctese con su familiar, le indicó el profesor Harris a Aarón mientras lo vigilaba de cerca. Aarón siguió las instrucciones y cerró los ojos brevemente. Mientras lo hacía, observé un cambio sutil. Lo envolvió un suave resplandor plateado, que era bastante distinto del vacío que había experimentado. Tu vacío o lo que sea no cambia nada en el exterior. Ni siquiera te mueves en absoluto, comentó Blas. El brillo disminuyó gradualmente y Aarón permaneció allí de pie mientras el profesor Harris retiraba el amuleto. Luego el profesor preguntó, ¿qué experimentó, Alteza? La mirada de Aarón se posó en Fenrir de espalda blanca y respondió, la agilidad de este mestizo. Con eso, giró y regresó a su lugar anterior. Capítulo 191. Capítulo 191. La clase concluyó y observé al profesor devolver cuidadosamente el amuleto a su caja. Estos artículos eran increíblemente valiosos y costaban alrededor de 2000 monedas de oro, una cantidad que sería casi imposible de pagar para un plebeyo. Sin embargo, la academia no escatimó en gastos para brindar educación a sus estudiantes. Me di la vuelta y salí del invernadero, volviendo a entrar en el mundo familiar y normal del exterior. ¿Qué viste allí? Blas preguntó qué había visto allí. Nada específico, solo algo raro. Parece que hay varias capas en este mundo, respondí con indiferencia. ¿Sabes qué? Creo que hoy me quedaré en la litera. No estoy de humor para asistir a ninguna otra clase hoy. No es que sea obligatorio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó. Quizás visite a alguien. ¿OMS? Quizás contárselo a Blas no será divertido. Hey. Dime a dónde vamos. Después de caminar unos minutos, me paré frente a un salón de clases. Esta ala estaba bastante alejada de las clases de primer año ya que es de segundo. ¿Qué estás pensando?
Blas refunfuñó. Adentro, las clases estaban por terminar. Vi a la maestra cerrando el grimorio y alejándose de la estación, y ahí está. Sentada en la primera fila estaba Cecilia. Miró intensamente su libro y la pizarra simultáneamente. Además de ella estaba Bexa. Hizo girar la pluma que tenía en la mano sin cuidado y sus ojos vagaron por todo el aula antes de posarse en mí. Eran profundos, sus ojos, de un tono azul parecido a la amatista. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos antes de redirigir su mirada al frente. ¿No me reconoció? Su rostro permaneció impasible. Bueno, no es que importe. Un minuto después, la profesora salió del aula y me miró de reojo antes de continuar sin decir nada. Cuando los estudiantes comenzaron a salir del salón de clases, Cecilia recogió con gracia sus pertenencias y las de Bexa. Se giró ligeramente hacia un lado, con la mirada enfocada en otra parte. Ren. Una voz inesperadamente familiar sonó desde un lado cuando me incliné hacia la puerta para ver quién era. Era Raven. Oh, se me olvidó que ambos están en la misma clase. Amigo, ¿hablas en serio? Este es el lugar donde reside todo el elenco principal. La voz burlona de Blas. Le ofrecí un saludo y una media sonrisa en respuesta. Jeje, esto debería ser interesante, arrepiéntete. Blas se rió entre dientes en mi mente. Raven, por otro lado, estaba en sus esfuerzos por recoger sus cosas. Empacó torpemente sus cosas, provocando que un libro cayera al suelo. En su prisa por recuperarlo, se golpeó la cabeza contra el escritorio, formando algunas lágrimas en las comisuras de sus ojos y frotándose suavemente su dolorida cabeza. El pequeño percance de Raven no pasó desapercibido para los estudiantes cercanos, quienes no pudieron evitar reírse de su torpeza. Logró recuperar su libro, le dio una palmadita de disculpa y luego volvió su atención a mí. Sus ojos todavía estaban un poco llorosos, pero sonrió cálidamente mientras se acercaba a mí. Hola, Ren, me saludó con genuino entusiasmo. Hola, Raven, respondí, todavía divertido por sus travesuras anteriores. ¿Cómo va todo? Cecilia, mientras tanto, había terminado de empacar sus cosas y, junto con Bexa, pasó junto a nosotros sin reconocer mi presencia. Su rostro permaneció carente de emoción, dejándome con la impresión de que ella no me reconoció o decidió ignorarme. Pero entonces Cecilia se detuvo y Bexa hizo lo mismo. Aquí. Ella nos miró a mí y a Raven simultáneamente. Aunque se conocían, sus interacciones habían sido limitadas hasta el momento. Sí, pensé que tal vez debería mirar las aulas. Estaré allí el próximo año, no está tan mal, supongo, respondí con mi manera poco convencional de hablar. Otra vez no con esa forma rara de hablar, comentó Blas sobre mi estilo, al que no estaba acostumbrado. Pero si funcionó, estuvo bien. Jaja, creo que es demasiado pronto para que pienses en tu segundo año, se rió Cecilia. La mayoría de los estudiantes tienden a abandonar la academia después del primer año. Noté que la mirada de Raven se dirigía hacia Cecilia y Bexa, y seguí su línea de visión. Ella me miró con un atisbo de curiosidad en sus ojos. ¿Usted los conoce? Me tomé un momento para considerarlo. Sí, somos amigos, ¿verdad? Miré a Cecilia, quien pareció reflexionar por un momento antes de asentir suavemente. Raven levantó una ceja, sintiendo que había más en la historia, pero no insistió. En cambio, cambió de tema. ¿Qué te trae aquí hoy? Solo quería saludar, respondí. ¿Estás libre para dar un paseo? Les pregunté a ambos simultáneamente. Lo siento, tengo que hacerlo, comenzó Cecilia, pero fue interrumpida cuando miró más allá de mí hacia Bexa, quien parecía estar incluso más callada de lo habitual. Iré al consejo estudiantil, dijo Bexa, dando un paso adelante. Su hombro rozó el mío mientras tomaba suavemente los libros de manos de Cecilia y se marchaba inmediatamente. Un breve silencio flotó en el aire después de su partida, y luego hablé. Bueno, parece que tienes un trabajo menos por hoy. Sí, creo, supongo, respondió Cecilia, con los ojos todavía siguiendo el camino que Bexa había tomado. Raven se quedó allí sintiéndose algo incómoda. Oh, déjame presentarte. Ella es Raven, y Raven, ella es. Comencé a presentarlas cuando Cecilia me interrumpió. Tal vez algún día. Me encantaría. Por ahora, ¿qué tal si le das un poco de tu la conozco? Ella es amiga de Adam. La he visto cerca de él varias veces, dijo Cecilia, su tono no irradiaba exactamente calidez. Nob, LB, in. Oh, Adán. Fingí ignorancia, intentando parecer despistado. Sí, es un buen amigo mío. Puedo presentártelo. Cecilia comenzó a emocionarse pero fue interrumpida por una fuerte tos de Raven. Ella supo. Tal vez algún día.
Me encantaría. Por ahora, ¿qué tal si me dedicas un poco de tu tiempo? Pregunté, tratando de desviar la conversación. Suave, repitió Smokeval en mi mente. ¿Por qué no?, asintió Cecilia, un poco nerviosa. Mientras caminábamos por el tranquilo jardín dentro de los terrenos de la academia, el ambiente relajante del área ayudó a aliviar la incomodidad inicial de nuestra reunión. La suave luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando un cálido resplandor a nuestro alrededor, y el suave susurro de las hojas en la brisa contribuía a la atmósfera pacífica. Entonces, ¿cómo ha ido tu día hasta ahora? Pregunté, esperando iniciar una pequeña charla y romper el hielo. Cecilia vaciló brevemente pero luego respondió, ha estado bien. Solo lo habitual. Por otro lado, Raven pareció alegrarse un poco cuando compartió, he estado estudiando mucho para los próximos exámenes, pero es bueno tener un descanso. Wow, pruebas, murmuré, preguntándome si eso afectaría nuestras inversiones en las mazmorras en los próximos días. Hola, Cecilia, grité, dirigiendo la conversación en una dirección que consideré importante, ¿quién es esa Vexa? Escuché atentamente mientras Cecilia comenzaba a explicar. Por su tono estaba claro que los antecedentes de Vexa no eran un secreto muy bien guardado. Te he visto con ella mucho, así que asumí que es miembro de la realeza, comenté casualmente mientras tomaba asiento en un banco cercano. Raven y Cecilia intercambiaron miradas pero permanecieron de pie. La confusión e incertidumbre de Cecilia eran evidentes en sus palabras y comportamiento. Admitió que no tenía mucha información sobre Vexa y que no le habían dicho mucho sobre ella. Cada vez estaba más claro que los verdaderos antecedentes y el papel de Vexa dentro de la academia seguían siendo un misterio. Eso es bastante extraño, comenté, despertando mi curiosidad. Quiero decir, no todos los días encuentras a alguien estrechamente asociado con la realeza que no sabe mucho sobre ellos. ¿Alguna vez has intentado preguntarle directamente? Cecilia negó con la cabeza. No lo he hecho. Ella, bueno, no es exactamente fácil acercarse a ella. Y además, tengo mis deberes en los que concentrarme. Esta revelación solo profundizó el misterio que rodea la verdadera identidad de Vexa. Parecía que incluso Cecilia, que estaba estrechamente asociada con ella, tenía un conocimiento limitado sobre ella. Bueno, de todos modos, solo tenía curiosidad por saber si ella era igual que Aarón, dije, recostándome en el banco. No. La voz de Cecilia se elevó un poco y una vena se le hinchó en la frente mientras apretaba las manos. Ella no es como, el príncipe. A pesar de su evidente frustración, mantuvo su cortesía por el bien de su posición. Levanté una ceja ante la fuerte reacción de Cecilia. Era evidente que algo en Vexa había despertado una profunda respuesta emocional dentro de ella, y no pude evitar sentirme intrigado por el misterio que rodeaba a esta enigmática figura. Está bien, dije, levantando las manos en un gesto apaciguador. Raven, ¿te gustan los dulces? Pregunté, mi tono amistoso y curioso. Sí, se mordió la lengua antes de hablar. ¿Qué carajo fue esa voz? Blas estaba desconcertado. Volví mi atención a Cecilia y continué con mi farsa. Entonces tal vez un delicioso pastel sería un placer delicioso, ¿no crees? Asentí en dirección a Cecilia, manteniendo la artimaña un poco más. Capítulo 192 Expedición al bosque. Capítulo 192 Expedición al bosque. El bosque de Elicia era un reino de serena belleza, donde el único sonido audible era el suave susurro de las hojas en la suave brisa. Los imponentes árboles, que se alzaban hacia el cielo como los rascacielos de la naturaleza, creaban un dosel tan denso que impedía que la mayor parte de la luz del sol tocara el suelo del bosque. Debajo de esta catedral esmeralda, el suelo estaba adornado con una alfombra de vibrantes flores silvestres, cada una de las cuales añadía un toque de color al exuberante paisaje verde. Era un lugar de esplendor intacto, donde las maravillas de la naturaleza prosperaban en armonía. SHHH. Una voz silenciosa surgió mientras las hojas bajo sus pies crujían, revelando su presencia oculta. ¿Qué pasó? Aaron susurró, su voz apenas audible, mientras se escondía detrás de Amelia. Se agachó, con la mirada fija en la copa de un árbol distante. Princesa, dame tu arco por un segundo, exigió, sin esperar la respuesta de Elsa, y rápidamente tomó el arco de la mano de Elsa. Con practicada facilidad, tiró de la cuerda. ¿Qué está haciendo? Harás que nos atrapen, refunfuñó Helga. Los últimos 4 días habían sido una persecución incesante desde su llegada al bosque de Elicia. Fueron perseguidos sin descanso, y todas las tribus élficas del bosque los consideraban enemigos. La mayoría de los elfos reconocieron a Amelia y Elsa, marcándolas como amenazas donde quiera que fueran. ¡Tuc! Las runas de maná en el arco brillaron con una luz tenue cuando Amelia soltó la flecha, que se disparó silenciosamente por el aire y alcanzó su objetivo.
Ruido sordo. Un ruido sordo y resonante resonó en el silencio. Adam miró desde su posición y vio a un elfo tirado en el suelo. La flecha le había atravesado el ojo con asombrosa precisión, una hazaña que Elsa no podría haber logrado a esa distancia, al menos no todavía. Amelia bajó el arco y se reclinó contra el tronco de un árbol, su respiración lentamente volvió a la normalidad. Eso fue increíble. Adam comenzó a elogiar, pero antes de que pudiera terminar, una mano suave cubrió su boca, amortiguando sus palabras. Levantó la vista para ver el rostro de Amelia cerca del suyo, lo que provocó que sus mejillas se enrojecieran levemente. Baja la voz, aún no estamos fuera de peligro, advirtió, su voz era un susurro silencioso. Látigo. Aaron fue repentinamente empujado hacia atrás, sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que Helga lo había agarrado y ahora le estaba haciendo pucheros. Sus sentimientos por Adam no eran ningún secreto, ella le había confesado su amor varias veces desde que se conocieron. Adam, sin embargo, seguía inseguro acerca de sus propios sentimientos, sin estar seguro de si él la amaba a cambio. En cuanto a cómo una estudiante de primer año había logrado unirse a ellos en este peligroso viaje, fue simplemente porque ella lo había solicitado. Helga había expresado su deseo de ir y, sorprendentemente, el director le había permitido acompañar a Adam, aparentemente casual sobre todo el arreglo. La preocupación de Adam por María fue evidente cuando notó que su condición desenfocada había sido inconsistente a lo largo de su viaje. María, él la llamó, incitándola a parpadear y concentrarse en la mirada. Parecía estar luchando con algo y su condición había sido inconsistente durante todo el viaje. María, él la llamó, incitándola a parpadear y concentrarse en él. ¿Estás bien?, preguntó, claramente preocupado por su bienestar. Las recientes experiencias de presenciar la muerte y los asesinatos les habían pasado factura, y se preguntaba si Mary se estaba viendo afectada por ello. Mary vaciló por un momento, sus ojos traicionaban una sensación de inquietud. Oh, sí, yo, estoy bien, respondió ella, su voz algo poco convincente. Rápidamente cambió de tema y comprobó sus alrededores antes de instarlos a continuar caminando. Aaron no pudo evitar sentir que algo andaba mal con Mary, pero por ahora decidió respetar su privacidad. El grupo se adentró más profundamente en el corazón del bosque, rodeado de imponentes árboles que parecían extenderse sin fin. La luz del sol se filtraba a través del espeso dosel en rayos dispersos, proyectando sombras moteadas en el suelo del bosque. El aire estaba lleno del aroma terroso del bosque y el canto distante de los pájaros contribuía al ambiente sereno. Sin embargo, eran muy conscientes de que no estaban solos en este bosque. Los ojos vigilantes de las tribus elfas seguían cada uno de sus movimientos, haciendo de cada hoja susurrante o ramita que se rompía una amenaza potencial. Mientras se acercaban a las afueras de Everleaf, la ciudad de los elfos, se encontraron con el primero de varios puntos de control. Los guardias elfos armados permanecían vigilantes, interrogando a los viajeros e inspeccionando sus pertenencias. Amelia, Elsa y Helga se acercaron al puesto de control con precaución, con sus rostros ocultos bajo capuchas y capas. Los guardias los escudriñaron y sus ojos penetrantes evaluaron al grupo. Declare su negocio en Everleaf, exigió uno de los guardias, con una expresión severa en su rostro. Sin decir una palabra, la espada de Amelia atravesó rápidamente la garganta del guardia y su cabeza cayó al suelo. El otro guardia fue tomado por sorpresa y buscó su empuñadura, pero antes de que pudiera reaccionar, el poderoso puñetazo de Adam golpeó su costado, enviándolo al suelo. El segundo guardia gimió de dolor, incapacitado pero no muerto. Adam no podía matar, era demasiado cruel para él quitarle la vida a alguien. El grupo intercambió miradas rápidas, sabiendo que tenían que actuar rápido antes de que llegaran más guardias. Después de media hora de caminata, llegaron a una pequeña casa, una típica vivienda élfica construida principalmente con madera y enredaderas. La atmósfera era tranquila, contrastando con la agitación que habían experimentado en el bosque de Elysia. Amelia se acercó a la puerta y llamó suavemente, su ansiedad enmascarada por una fachada de compostura. Su corazón se aceleró con la incertidumbre de lo que podría encontrar. Después de un breve momento, la puerta se abrió con un chirrido, revelando un rostro cauteloso que miraba hacia afuera. «Madre», exclamó Amelia, su preocupación dio paso al alivio. Abrió la puerta y entró corriendo a la casa. «Ag». Luminae, su madre, quedó desconcertada por la repentina entrada, su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. Paso a paso, Elendil, el padre de Amelia, apareció desde la parte trasera de la casa. En estos días, incluso el más mínimo ruido le provocaba una oleada de ansiedad. ¿Qué pasó?, cuestionó, su voz cargada de preocupación. «Hola, papá», saludó Amelia, su rostro ahora radiante de nueva felicidad al ver a su familia ilesa. «¿Amelia?».
Los ojos de Elendir se abrieron con asombro al contemplar a su única hija, que había regresado después de mucho tiempo. Antes de decir nada más, corrió hacia la puerta. Sin embargo, al llegar allí, se detuvo por un breve momento y miró al grupo de adolescentes que estaban afuera, todos vestidos con túnicas. Entra, instó, su preocupación por su hija superaba su curiosidad por sus compañeros. Elendir les abrió la puerta y les hizo un gesto para que entraran a su casa. ¿Dónde está la abuela?, preguntó Amelia, su entusiasmo inicial ahora reemplazado por preocupación, mientras tomaba asiento en la mesa redonda. Durmiendo. Ha estado mal estos días, respondió Elendir mientras aceptaba un vaso de agua que Luminae estaba sirviendo a todos los invitados. Amelia asintió y su preocupación se hizo más profunda. Su abuela siempre había sido un pilar de fortaleza para su familia y verla enferma era motivo de preocupación. Hemos traído algunos amigos con nosotros, papá, comenzó, mirando al grupo. Estos son Adam, Mary y Helga. Son de la Academia Imperial y ya sabes sobre la princesa. Elendir asintió en reconocimiento. Gracias por ayudar a mi hija y agradezco tu presencia, princesa, son los tiempos. Elendir asintió en reconocimiento. Gracias por ayudar a mi hija y agradezco tu presencia, princesa. Es solo que los tiempos han. Su voz se apagó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar la gravedad de su situación. Amelia continuó, papá, tenemos que discutir nuestros próximos pasos. Las tribus élficas nos están cazando sin descanso y no estamos seguros aquí. La expresión de Elendir se volvió más grave mientras absorbía las palabras de su hija. La amenaza a su familia era más significativa de lo que inicialmente había pensado. Novel 1N. Mientras tanto en la academia. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Blas, su voz se elevó hasta casi un grito, sus palabras resonaron en la cámara. Ren dejó escapar un profundo suspiro mientras permanecía en medio de un cuadro espantoso. El olor metálico de la sangre permaneció en el aire, y se secó las manos contra la tela áspera de su túnica, dejando rayas carmesí. Ante él yacía una serie de cuerpos sin vida, cada uno de ellos un testimonio de la brutal violencia que se había desarrollado. Los miembros se retorcieron en ángulos antinaturales y los rostros mostraban expresiones de terror congelado en la muerte. La escena fue un escalofriante recordatorio de... Deberían haberme dado lo que quería, continuó, con un deje de resignación en sus palabras. La voz de Ren tenía un tono hueco y sin emociones mientras hablaba. Su rostro permaneció inquietantemente sereno, desprovisto de emociones visibles. Era como si le hubieran quitado un peso de encima y reemplazado por una calma inquietante. Estaba claro que todo lo que había ocurrido aquí había dejado su huella en él, y su indiferencia era una fachada que ocultaba emociones más profundas, era un alivio. Capítulo 193 Maldita sea, eso es Toba. Capítulo 193 Maldita sea, eso es Toba. Un poco antes. Punto de vista de Ron Hilton. Estaba a punto de preguntar qué íbamos a hacer aquí, pero la pregunta ahora cambió a ¿qué pasó aquí? La pregunta de Blas era válida. No estoy muy seguro, respondí, mientras mis ojos escaneaban el espacio vacío donde una vez estuvo el Herbal Emporium. Esta noche había regresado al Herbal Emporium, pero ahora era como si la tienda hubiera desaparecido de la faz de la tierra. El terreno carecía de cualquier evidencia de que una estructura hubiera ocupado este lugar hace apenas unos días. El callejón de ofertas estaba desierto, reflejo de lo tarde que era. Sin embargo, me pareció extraño que nadie parecía haber notado o importado que la tienda había desaparecido. La pregunta de Blas me sacó de mis pensamientos. Había regresado porque tenía curiosidad acerca de la persona que casi me había matado con un simple movimiento de su mano. ¿Curioso? ¿Sobre la persona que casi te mata con un movimiento de su mano? La voz de Blas tenía un matiz de inquietud cuando mencionó a Silas, el nombre que Aarón le había proporcionado al dueño de la tienda. Vámonos, dije, reuniendo determinación mientras fortalecía mis piernas y saltaba lo suficientemente alto como para alcanzar un techo cercano. ¿Dónde? Blas cuestionó, su curiosidad era evidente. Hacia el distrito industrial, respondí, preparándome para emprender nuestro viaje. Solstice se dividió en tres partes, el distrito de entretenimiento, el distrito educativo y, por último, el distrito industrial, ubicado en las afueras de la ciudad. Ya tenemos 2 días de retraso, amigo. ¿Crees que todavía estarán aquí? ¿No se suponía que se mudarían el día 2? Hoy es el 4. Blas se acurrucó dentro de mi bata mientras yo seguía corriendo. ¿Todavía estás obsesionado con eso? Al principio, pensé que podría ser Nagni Georwaaf o Akhauna, pero la persona que encontramos era hábil en ocultar su presencia mientras mantenía una fachada para parecer normal. Además, el lugar donde lo encontramos ahora ha desaparecido. Estaba desconcertado, el encuentro se sintió aleatorio.
Sin embargo, estaba decidido a investigar. Según los documentos de Albert, debería haber búnkeres donde se suponía que estaba Nagni Giorward. Incluso si ya se hubieran ido, podría haber alguna evidencia. ¿Y qué pasa con Silas?, preguntó Blas, mostrando su interés en el misterioso dueño de la tienda. Aún no teníamos todas las respuestas, pero estaba claro que Silas poseía habilidades únicas. Sin embargo, sabía que teníamos que pensar más a fondo en él. Pocas personas en el imperio podían usar el cambio espacial y ocultar su magia hasta tal punto sin levantar sospechas fuera del Palacio Real. Era probable que fuera uno de los trascendidos, pero su número dentro del imperio aún era relativamente bajo en comparación con Grab. Después de correr durante media hora, llegamos a las afueras de Solstice y finalmente aterrizamos en lo alto de una torre de reloj cercana. El distrito industrial de Solstice se extendía debajo de nosotros, y le ordené a Blas que se transformara. «Cambia tu forma», le indiqué. Blas se transformó en su forma pardus alada y yo monté en su espalda. Nos elevamos hacia el cielo y finalmente aterrizamos en lo alto de una torre de reloj cercana. El distrito industrial de Solstice se extendía debajo de nosotros, un laberinto de edificios que variaban en tamaño pero todos tenían una apariencia utilitaria similar. Estas estructuras eran responsables de la producción en masa de los artículos cotidianos y las armas de las que dependían los residentes de la ciudad. Sin embargo, mi atención se centró en un área en particular. Allí, señalé un grupo de estructuras más grandes que parecían almacenes. Estos eran los lugares que quería investigar. Mientras observaba la zona industrial de abajo, mis ojos captaron una figura en la distancia. Una silueta corría a través del paisaje desierto, dirigiéndose hacia uno de los almacenes. ¿MMM? Me bajé un poco para tener una mejor vista mientras mantenía mis ojos en la figura que corría. Estaba demasiado lejos para poder distinguir algún detalle, pero definitivamente había alguien allí. ¿OMS? Blas cuestionó, reflejando mi curiosidad. No tenía una respuesta, pero parecía una oportunidad para averiguarlo. Monté a Smokeval una vez más y esperé, observando cómo la persona entraba apresuradamente al almacén. Era hora de investigar. Mientras descendía de la torre del reloj sobre Smokeval, nos movimos rápida y silenciosamente hacia el almacén donde la figura había desaparecido. El distrito industrial estaba inquietantemente tranquilo y nuestra presencia parecía pasar desapercibida. «¿Vamos a entrar?», preguntó mientras le decía mentalmente que volviera a su forma normal. Sí, me puse la capucha sobre la cabeza antes de mirar a mi alrededor, empujé lentamente la puerta que no se movió, tal vez la cerró con llave desde adentro. Por un segundo, activé mi visión elemental y sí, están sucediendo muchas cosas adentro, como si pudiera comenzar a mencionar cuántas firmas de maná hay dentro del edificio, como si hubiera casi más de 100. La gran cantidad de firmas de maná dentro del almacén me dejó a la vez intrigado y cauteloso. Con una presencia mágica tan significativa, estaba claro que algo inusual estaba sucediendo en su interior. «Blas, prepárate para cualquier cosa», susurré, mi voz apenas audible. «Vamos a entrar». Enfoqué mi maná y lo canalicé hacia mi mano, creando una pequeña bola de luz para iluminar el oscuro interior. Lentamente, apliqué más presión a la puerta, intentando abrirla sin hacer demasiado ruido. Me presioné contra la puerta, pero permaneció obstinadamente cerrada. Del otro lado, podía sentir maná arremolinándose, lo que indicaba que alguien había empleado alguna magia rúnica para cerrar la entrada. «Dame un momento», Blas cambió a su forma de pardus alado y aparentemente desapareció. Su dominio sobre el cambio de sombras fue una sorpresa, ya que no lo había visto entrenar en esa habilidad. N/o Belvin. Siguió un suave clic y la puerta se abrió. Blas, ahora de nuevo en su forma normal, reapareció y sonrió. «No lo olvides, he existido durante más generaciones de las que puedes contar». Puse los ojos en blanco ante su alarde juguetón y abrí la puerta con cuidado, asegurándome de que nuestra entrada pasara desapercibida. A medida que avanzaba hacia la cámara, me encontré rodeado de filas y filas de jaulas. La habitación quedó sumida en la oscuridad y murmullos distantes emanaban del otro extremo, pero mi atención se centró en la extensa colección de jaulas que tenía ante mí. Fue completamente increíble. Las jaulas venían en varios tamaños, y cuando alternaba entre visión normal y visión elemental, pude discernir que las criaturas en su interior variaban desde minúsculas hasta enormes. Se suponía que este era el escondite de Nagni Giorward, pero ¿por qué seguían en Solstice? Di unos pasos más hacia adelante y fue entonces cuando lo escuché, un gruñido bajo. Un Fenrir de espalda negra estaba dentro de una de las jaulas, y estaba. Lejos de estar solo, había muchos otros Fenrir confinados en el mismo recinto. Mientras me aventuraba más profundamente en la cámara, mis pasos resonaban suavemente en el espacio poco iluminado, seguí pasando por jaulas llenas de una variedad de criaturas.
Los gruñidos, silbidos y chirridos de estos seres formaban una sinfonía discordante que me rodeaba. En medio de esta espeluznante colección de animales, vi un grupo de 3 individuos más adelante. Estaban acurrucados, con la espalda apoyada contra una de las jaulas más grandes. Parecían estar absortos en una conversación, sus voces en silencio mientras discutían algo. Me moví, cada uno de mis movimientos calculados y precisos. Con la espada en una mano y la daga en la otra, corrí hacia adelante, acortando la distancia entre el trío desprevenido y yo. Mientras me acercaba a ellos, me lancé con la espada, apuntando a la garganta del objetivo más cercano. La hoja cortó el aire con un chasquido satisfactorio, pero mi oponente, tal vez impulsado por el instinto, logró mover la cabeza justo a tiempo. El filo de la espada rozó sus mejillas en lugar de asestar un golpe fatal. Al mismo tiempo, giré sobre mi pie plantado, dándole la espalda al segundo atacante. Mi pierna levantada se lanzó hacia adelante en una patada rápida, apuntando directamente a su espinilla. Mi sincronización fue impecable y la fuerza de la patada hizo que tropezaran hacia atrás, haciendo una mueca de dolor. En medio de estos movimientos, mis sentidos elementales mejorados permanecieron alerta, siguiendo cada acción del tercer adversario. Evité por poco un golpe de daga dirigido a mi mejilla. El suelo debajo de mí acumuló una gota carmesí, un claro testimonio del caos que se desarrollaba dentro del almacén. Mi corazón se aceleró, mis sentidos se intensificaron y solo un pensamiento de canción pasó por mi mente. Extrañé mucho esto, no sé qué tipo de expresión estoy poniendo. Está sonriendo como un loco. El tono sereno de Blas resonó en mi mente pero lo ignoré. Girando el mango de la espada, la agarré con agarre inverso y la apuñalé. Ruido sordo. La primera cabeza cayó al suelo, 2 más para Gona, tal vez haya más. Quizás, voy a hacer todo lo posible hoy. Y aquí este tipo se va con el conde. Blas desapareció en la sombra. N/T, hola. Los próximos capítulos serán, bueno, veámoslo usted mismo. Capítulo 194. ¿Qué carajo acaba de pasar? Capítulo 194. ¿Qué carajo acaba de pasar? N/A, los próximos capítulos no son para gente alegre. En el calor del momento, no tuve tiempo de volver a girar la espada. Mis dedos aflojaron instintivamente su agarre y la empuñadura se deslizó de mis manos. Con un movimiento rápido, retraje mi palma en un puño cerrado y... ¡Sad! El sonido del impacto resonó cuando mi puño conectó con la cara del hombre. Su grito de dolor llenó el aire y un pequeño chorro de sangre brotó de sus ojos, un testimonio de la fuerza de mi golpe. Mi cuerpo era un torbellino de movimiento. Con un pie todavía suspendido en el aire, me incliné con gracia hacia atrás, arqueando mi cuerpo hasta que mi mano izquierda encontró apoyo en el suelo. Mi núcleo se tensó y luego, con poder explosivo, moví mi pierna a la velocidad del rayo, golpeando la rodilla del último agresor que quedaba desde un ángulo inesperado. Cook, gimió, tomado por sorpresa por el feroz ataque. El repugnante crujido de su rodilla al doblarse en la dirección equivocada fue terriblemente satisfactorio. Con un movimiento fluido, me puse de pie, frente a 2 enemigos heridos y un cuerpo sin vida. Recuperé la espada caída, su hoja brillando siniestramente, y... puñalada. Se lo metí al hombre inconsciente, un acto final para asegurar que no volviera a representar una amenaza. Dirigiendo mi atención al que tenía la rodilla destrozada, le pregunté, ¿Nagni Giorwad? Parecía que mi pregunta no se le había escapado, así que elegí un enfoque más directo. Pisando firmemente su rodilla ilesa, volví a preguntar, ¿Nagni Giorwad? Esta vez, me miró a los ojos, con confusión y miedo grabados en su rostro. ¿Cómo? ¿Quién? Su primera palabra me contó la historia. Onda. Con un golpe decisivo, mi espada cortó el aire, cortando sus cuerdas vocales. Sus ojos perdieron la luz y solo le quedaron unos momentos para contemplar la inutilidad de sus acciones antes de que la muerte se lo reclamara. Sistema, murmuré. Ventana de estado. Notificación silenciada. Rain Crest Hilton. Edad, 16. Raza, Fénix de pura raza. Nivel 2, Adepto de la llama. Mago de 4 estrellas en términos humanos. Panel expandido, /diagonal no. Miré a mis lados, moviendo mi cuerpo ligeramente dentro de los límites de la espaciosa jaula. Apilé los cuerpos sin vida uno encima del otro y me senté sobre ellos. Al menos respeta a los muertos, amigo, intervino Blas, todavía en su forma felina, una elección que probablemente tomó para conservar su energía. Desactivar el silencio de las notificaciones, solicité, mirando la espada deslucida en mi mano. No era la mejor arma, se apagó rápidamente, ya sea por el maná excesivo que vertí en él o por el maná que estos adversarios usaron para fortalecerse. Tin 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 tin. Tin tin tin.
Uf, odio esto, me quejé, masajeándome las sienes mientras una avalancha de mensajes y notificaciones inundaban mi mente. Esta fue precisamente la razón por la que mantuve las notificaciones desactivadas la mayor parte del tiempo, no necesitaba actualizaciones constantes sobre cada detalle. En total, obtuve aproximadamente 1000 puntos de experiencia y 200 puntos de sangre. Tienda, dije en voz alta, abriendo el mercado virtual en mi mente. Estaba buscando un arma mejor, pero entonces me di cuenta. ¿Trajiste qué? Preguntó Blas. Los huevos de araña, recuerda que recogimos un saco del Nightshade Sanctum, habría sido de gran ayuda, murmuré con pesar. El pensamiento de esos huevos cruzó por mi mente, podrían haber sido un activo valioso, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, parecía que la tienda, actualmente en el nivel 1, no ofrecía ningún artículo de combate destacable, y la mayoría de las opciones disponibles parecían ser artículos de un solo uso, lo que los hacía inadecuados para mi situación actual. Parece que esta espada aburrida es la indicada, concluí, optando por no gastar más recursos en hojas adicionales. En cambio, tomé una espada de uno de estos individuos, o debería llamarlos contrabandistas, tal vez. Activé mi visión elemental, permitiéndome inspeccionar la cámara. Era enorme, lo que hacía imposible detectar individuos entre las numerosas jaulas. Estaba a punto de empezar a buscar cuando escuché una voz débil, casi un susurro. Sí. Sí, jajaja, corredor. Corredor. Hazlo. La confusión se arremolinaba dentro de mí. ¿Qué estaba pasando? Justo cuando parecía que todos estaban dormidos o al menos inactivos, escuché vítores continuos provenientes del noreste. ¿O era el noreste? Decidí seguir el sonido de las voces entusiastas. Con la espada sin filo en la mano, me moví con cuidado a través de las laberínticas filas de jaulas, mi visión elemental me ayudó a navegar en la cámara con poca luz. Me adentré un poco más en la sección noreste y los vítores se hicieron más fuertes. Pronto me encontré con una escena que me dejó a la vez desconcertado e intrigado. En medio de esta prisión subterránea, se había formado una arena improvisada. Se habían retirado las jaulas, creando un espacio abierto donde se había reunido un grupo de contrabandistas. Estaban rodeando a dos combatientes enzarzados en una feroz batalla. Uno era un hombre con una apariencia ruda, empuñando un arma tosca hecha de restos de metal, tal vez sea un hacha. Su oponente, en cambio, era un individuo enano que se movía con sorprendente agilidad, esquivando los golpes con facilidad. Los fervientes aplausos y cánticos de la multitud llenaron el aire mientras continuaba la pelea. La curiosidad se apoderó de mí y decidí trepar silenciosamente a una jaula, sentándome encima de ella mientras observaba el espectáculo que se desarrollaba debajo. La advertencia de Blas resonó en mis pensamientos, recordándome la precaria situación en la que estábamos, pero no pude resistir la tentación de esta escena inesperada. ¿Qué estás haciendo? Ya son más numerosos que tú, simplemente sal de aquí. Blas aconsejó, pero no, esto se siente como un buen programa de entretenimiento para refrescar mi estado de ánimo. Ignoré sus palabras de advertencia, pensando que era una distracción bienvenida antes de saltar en el medio. ¡Que te jodan! Esta vez iré a por la ronda. Gritó el contrabandista de rostro áspero, su ira evidente mientras blandía su hacha. Una pequeña corriente de viento acompañó el movimiento del arma, potenciando su fuerza. No pude evitar preguntarme qué querían decir con la ronda. No, todavía no puedo tenerla, respondió el enano con una sonrisa, mencionando a alguien en quien ambos parecían interesados. ¿Ella? La batalla entre el rudo contrabandista y el ágil enano se desarrolló con una demostración de intensa destreza elemental. El enano, veloz y ágil, lo esquivó con notable agilidad. Con un movimiento fluido, empujó su mano hacia abajo y la misma tierra respondió a su orden. Piedras y tierra surgieron hacia arriba, creando un escudo improvisado justo a tiempo para interceptar el arco mortal del hacha del contrabandista. Un resonante sonido metálico resonó en la cámara cuando el hacha chocó con la barrera improvisada. Volaron chispas y fragmentos de roca se esparcieron en todas direcciones. Aprovechando esta distracción momentánea, el enano lanzó su contraataque. Se agachó y luego, con un poderoso salto, aprovechó la fuerza de la tierra debajo de él. El suelo tembló cuando se impulsó hacia adelante y le dio una patada certera al pecho del contrabandista. El impacto hizo que el hombre tropezara hacia atrás. El silencio descendió sobre la cámara mientras el polvo se asentaba. Oh, esta es tu tercera derrota, amigo mío. No aguantará mucho más, se rió el anciano enano, su diversión era evidente. El contrabandista derrotado refunfuñó mientras intentaba levantarse, pero el enano le tendió una mano para ayudarlo a levantarse. Creo que esperaré un poco. Puedes irte, pero recuerda ser gentil.
Ella está al borde de la muerte, aunque ya tuve mi parte jeje, dijo el enano, ofreciendo una sonrisa críptica. ¿Están hablando de alguna prostituta? ¿Por qué pensaste eso? Blas preguntó, pero esta cámara, peleas de borrachos y mención de mujeres, no creo que una mujer decente caminara en este tipo de lugar, tal vez una prostituta. De todos modos, no me importa. ¿En serio? Gracias, Broker, respondió el hombre con una sonrisa, cámara. Con una sensación de urgencia, uno de los espectadores de atrás corrió hacia las jaulas. Agarró uno de los más pequeños y el metal inmediatamente se puso de pie. Coge ese juguete, la orden de Broker resonó en la cámara. Con una sensación de urgencia, uno de los espectadores de atrás corrió hacia las jaulas. Agarró una de las jaulas de metal más pequeñas, sus barras tintinearon mientras la arrastraba apresuradamente hacia el centro de la arena improvisada. Los vítores de la multitud alcanzaron un tono febril, y cada grito y aplauso creaba una cacofonía de anticipación. Mis ojos se dilataron al presenciar el espectáculo que se desarrollaba. El hombre abrió la jaula, revelando una pequeña figura dentro. Era una niña, dolorosamente frágil, su forma frágil como la porcelana, quizás de unos 7 u 8 años de edad. Parecía estar al borde de la inconsciencia, sus ojos parpadeaban como si luchara por mantenerse despierta. Su vulnerabilidad era marcada, acentuada por el hecho de que estaba completamente desnuda, dejándola expuesta y vulnerable. ¿Le hicieron eso? Hugo, la voz de Blas resonó en mi mente mientras se retiraba a las sombras, su inquietud. Evidente. Mi agarre en la empuñadura de la espada se hizo más fuerte, mis nudillos se pusieron blancos mientras giraba. N/T, ¿sabes qué? No voy a criticar a Ren por lo que sea que haga. Estoy seguro de que hará algo porque mi corazón ha dejado de funcionar. Simplemente no lo hago, es difícil de explicar, pero, no. No ve. LB. 1N. Capítulo 195 Batalla espantosa. Capítulo 195 Batalla espantosa. En tercera persona. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios del hombre mientras soltaba la hebilla, permitiendo que su cinturón se deslizara y sus pantalones descendieran. Ante él, la forma de la niña, tal vez nada más que 7 años de edad que estaba al borde de la conciencia. Su delicada figura confinada, una pierna atrapada en el implacable abrazo de los barrotes de la jaula. Esta situación obligó a sus piernas a abrirse, una exhibición íntima que reveló cada matiz de su ser. En medio de la vulnerabilidad, el leve rastro de sangre que se filtraba de sus ovarios susurraba una sombría historia de las innumerables violaciones que había sufrido. Un grito ahogado tembló en el aire, seguido de un trago audible cuando la garganta del hombre se apretó con anticipación. Sus ojos bailaban salvajemente, consumidos por un fervor maníaco. Su respiración se aceleró, flotando espesa en la atmósfera cargada. Una risita baja y siniestra se escapó de sus labios. Jeje, disfruta, el hombre que había orquestado este espectáculo macabro le dio una palmadita en el hombro, retirándose entre las sombras. Todas las miradas, incluida la del corredor, permanecían fijas en el cuadro que se desarrollaba. Le tomó 3 peleas agotadoras ganarse esta codiciada oportunidad. Los estridentes aplausos de los espectadores se desvanecieron en un pesado silencio. Las respiraciones colectivas de la audiencia parecían suspendidas mientras esperaban que se acercara a la indefensa niña. Con deliberada sensualidad, deslizó su pulgar a lo largo del borde de su ropa interior, empujándola poco a poco hacia abajo. Mientras descendían, su virilidad hinchada quedó al descubierto. Olfateando el aire, se inclinó hacia la muchacha, atraído por un encanto irresistible. Sad. Todo se desarrolló con tal brusquedad que tomó a todos con la guardia baja, hasta que un ruido discordante resonó en el silencio. La mirada colectiva de los espectadores se congeló cuando un cuadro espantoso se pintó ante sus ojos. Un torrente de sangre estalló, salpicando los alrededores, como si una mano invisible hubiera detonado la cabeza del hombre antes de que pudiera hacer contacto con la niña. Era como si. La mirada del corredor vaciló y no pudo comprender cómo no había podido percibir nada malo. Su atención se desvió hacia el otro extremo de la cámara oscura, donde una silueta se alzaba sobre una jaula distante. Solo los ojos brillaban con una luminiscencia espeluznante. ¿Qué? El pánico recorrió a los desconcertados matones que lo rodeaban. Uno de ellos corrió hacia el hombre caído pero se quedó congelado en seco. Donde debería haber habido una cabeza, no quedó nada más que una espantosa mezcla de sangre y carne, con un peculiar trozo de metal deformado, tal vez una espada, deformado por el feroz impacto. Cuando sus miradas convergieron hacia la espada, se dieron cuenta. Frente a él, todos miraban en silencio a la enigmática figura que había surgido, un fantasma en medio del caos. ¿Quién eres?, preguntó Broker, ajustándose el sombrero con un toque de incomodidad reemplazando cualquier miedo. Tug.
La figura descendió graciosamente de la jaula, sin preocuparse por ocultar su presencia. La cadencia rítmica de sus pasos resonaba con una claridad cristalina, imposible de pasar por alto. Después de recorrer una breve distancia, se detuvo. Su rostro, ahora completamente expuesto a todos, reveló una revelación impactante. No era más que un adolescente, al parecer no tenía más de 17 años. Sin embargo, su rostro mostraba un vacío inquietante, desprovisto de emoción. Ni un solo ceño fruncido ni un destello de luz atravesó sus ojos. Su cabello, inquietantemente largo, enmarcaba su presencia mientras estaba allí, una figura enigmática. La tensión aumentó mientras los contrabandistas se preparaban para una confrontación inminente. El hombre, sospechando que el niño no estaba solo, miró cautelosamente a su alrededor. Sin embargo, para su sorpresa, no había nadie más presente excepto el chico encapuchado. En medio de la tensión, uno de los contrabandistas que se encontraba muy cerca del niño encapuchado entró en acción. Sus dedos se cerraron hábilmente alrededor de un pequeño cuchillo, girándolo con destreza mientras conjuraba un torbellino en miniatura en su palma. Con un ruido sordo, se lanzó a una rápida ofensiva, sus músculos se tensaron como un resorte mientras se lanzaba hacia el cuello del chico. «Vete a la mierda», escupió, el veneno envolvió sus palabras mientras abandonaba su postura y liberaba el hechizo. Las energías arcanas surgieron hacia él. Un ceño desconcertado arrugó la frente del contrabandista. ¿Por qué no fueron las 11:04? ¿Un niño encapuchado retorciéndose de dolor como debería estar? Hizo una pausa, inseguro. Los pies del niño, perturbando su equilibrio y haciéndolo tambalearse precariamente hacia un lado. Al mismo tiempo, arrojó el cuchillo, la hoja cortó el aire y atravesó el brazo izquierdo del niño. Un ceño de perplejidad arrugó la frente del contrabandista. ¿Por qué el chico encapuchado no se retorcía de dolor como debería? Hizo una pausa, inseguro. ¿No debería haber angustia grabada en su rostro? Los ojos del contrabandista se abrieron y una sensación peculiar recorrió su abdomen. Bajó la mirada, solo para encontrarse con una visión desconcertante, un agujero que lo atravesaba limpiamente. Su visión vaciló y se desvaneció rápidamente, pero en ese momento fugaz, miró fijamente al chico encapuchado. Lo que encontró grabado en el rostro del niño fue una inquietante mezcla de decepción y desdén. Débil. 4 menos, la voz del chico encapuchado permaneció inquietantemente tranquila mientras conjuraba una espada aparentemente de la nada. Se materializó en su mano, una presencia reluciente que brillaba en la oscuridad de la cámara. Faltan 30. Con un movimiento fluido, la espada trazó un arco en el aire, bañada en una brillante capa de energía blanca. Era diferente al maná atmosférico que normalmente se usa para reforzar las armas, era maná puro y sin adulterar, chisporroteando con un poder indómito. Los contrabandistas restantes, conmocionados por la abrupta desaparición de su compañero, salieron de su conmoción inicial. El pánico se apoderó de ellos y comenzaron a reagruparse, dándose cuenta de que se enfrentaban a un adversario formidable. Los ojos de Broker se abrieron cuando detectó una presencia, algo completamente incongruente pero perfectamente integrado en la escena. Una silueta tenue, casi imperceptible, se alzaba detrás del chico encapuchado. Años de experiencia en el negocio del contrabando de animales habían perfeccionado los instintos de Broker hasta el filo de una navaja. Reconoció la presencia reveladora de una criatura, pero de qué tipo seguía siendo un enigma. Con un rápido parpadeo, la bestia desapareció de su posición detrás del niño. Un chillido gutural atravesó el aire, atrayendo la atención de Broker hacia su izquierda. Allí, se alzaba una colosal criatura felina con alas, sus poderosas mandíbulas se aferraban a un desventurado individuo y lo partían en dos. Era la misma persona que se había acercado al hombre que estaba a punto de girar con la chica. 5, murmuró el chico encapuchado en otra cuenta tranquila, y con esas siniestras palabras, el caos estalló en la cámara. Ron Helton. Punto de vista. 5, conté en voz baja, mi voz apenas audible en medio del creciente caos. Blas se lanzaba entre las sombras con una agilidad asombrosa, listo para atacar cada vez que surgiera la oportunidad, conservando su energía para mantener su forma esquiva. Estrellarse. De repente, un hombre, con el rostro oculto por un paño, se abalanzó hacia mí con ferviente determinación. Sus 3 cohortes lo siguieron rápidamente, formando un muro inquebrantable de adversarios. Uno tras otro, se acercaron, con sus intenciones claras. El hombre que lideraba la carga sacó un arma con forma de garra y la empujó amenazadoramente hacia mi garganta. Me balanceé hacia un lado, evadiendo por poco el golpe letal. Pero antes de que pudiera reaccionar, hábilmente redirigió el arma, apuntando a mi cuello expuesto. Instintivamente me agaché y me impulsé hacia el cielo con un poderoso salto.
Tomado por sorpresa, las garras del agresor se clavaron en mi muslo izquierdo, desgarrando la carne pero, sobre todo, ralentizaron mi lanzamiento. No, LB. Ausé su rostro como una plataforma improvisada, plantando mi pie derecho firmemente sobre él, aprovechándolo para ascender más. Al agregar otra capa de maná puro a mi espada, supe que su fragilidad era una conclusión inevitable. Sin embargo, no podía esperar. La espada descendió y se hundió en el rostro del hombre. ¡Ah! Su grito agonizante atravesó la tumultuosa atmósfera cuando la espada atravesó su ojo izquierdo, luego la mandíbula inferior y luego hasta el extremo interno de su omóplato. La espada se hundía más con cada momento que pasaba, cada hueso que rompía provocaba nuevas oleadas de tormento y un nuevo tono de dolor que se escuchaba. Tud. Con un descenso recto, mis pies tocaron el suelo, colocándome a la altura de los ojos de mi víctima. Sus ojos, ahora nublados por una aterradora mezcla de miedo y ansiedad, se fijaron en los míos. Mantuve mi agarre en la espada, enterrada profundamente en su hombro. Por una fracción de segundo, presioné mi oreja contra su pecho, escuchando el ritmo de los latidos de su corazón. Luego, retiré la oreja y desvié la mirada más allá de él. ¿Por qué habían cesado sus ataques? Sus tres amigos, una vez preparados para la batalla, permanecieron inquietantemente quietos, con sus posiciones inflexibles. A mi alrededor, sentí la activación de varios tipos de maná, un caleidoscopio de colores que indicaba la presencia de numerosos magos, cada uno de ellos en sintonía con un elemento diferente. 6, murmuré, intentando retirar la espada. Sin embargo, la hoja se había vuelto demasiado quebradiza, dejando solo la empuñadura. El resto debió quedar alojado en el interior del cuerpo del hombre. Compra otra espada. No tengo tiempo para recoger las armas caídas. N/A, 2, me estás diciendo que, acaba de empezar. Capítulo 196 horripilante más 1. Capítulo 196 horripilante más 1. El frenesí se desarrolló sin una sola palabra pronunciada, una avalancha de hechizos y ataques cayendo sobre mí. Una enorme roca se lanzó hacia mí, lo que me obligó a balancearme con gracia hacia un lado para evadirla. Sin embargo, escapar fue difícil de alcanzar, porque los bordes afilados de un fragmento de hielo rozaron mi cara, dejando un pinchazo helado que rozó peligrosamente cerca de mis oídos. Estuve al borde de una caída, pero con un rápido conjuro, un rayo de fuego se encendió en mi brazo izquierdo. Pasó en diagonal a través de la cámara mientras extendía mi brazo derecho, usándolo para estabilizarme. El proyectil de fuego encontró su objetivo, perforando la parte interna del muslo de un enemigo situado en la retaguardia de la refriega. Reinaba el caos mientras mis agresores atacaban indiscriminadamente, con cada ojo fijo en mí, lo que me hacía igualmente sencillo tomar represalias. Blas surgió de las sombras, sus movimientos calculados y precisos. Se abalanzó sobre el hombre herido, sus garras cortaron el cuello del hombre, dejándolo marchitarse y morir antes de deslizarse nuevamente hacia las sombras. Oye. Este tipo tiene una bestia. Ten cuidado, resonó una voz desde atrás. Era Broker, un diminuto enano vestido con un atuendo que recordaba a un maestro de circo, con su enorme sombrero redondo asomando detrás de una pared de sus secuaces. Y no lo olvides. 7. Apreté con más fuerza la espada que había adquirido recientemente, mi postura era inquebrantable. Exhalé profundamente, sintiendo una presencia detrás de mí. Rápidamente, me hice a un lado hacia la derecha cuando una daga atravesó mi túnica y rozó la parte inferior de mi costado. El dolor punzante en mi caja torácica derecha me hizo hacer una mueca cuando me volví para enfrentar al agresor. Jeje, se burló un hombre tuerto, acompañado por un gemelo idéntico que reflejaba cada uno de sus movimientos, mellizos. Uno había manipulado mi posición, mientras que el otro había aprovechado el momento oportuno para atacar. Ignorando la voz sorprendida de Blas que resonaba en mi mente, arrojé la espada como si fuera una lanza, empleando un agarre por debajo de la mano. Alcanzó de lleno en el pie al lacayo que me había desgarrado la túnica. La espada reforzada por el hombre atravesó su pie, anclándolo al suelo en una agonía retorcida. Mientras giraba mi torso, la daga continuó su viaje despiadado, cortando carne como si fuera tela. ¿Qué? El agresor tuerto fue tomado por sorpresa por mi ágil evasión, claramente esperando que me quedara quieto. Con precisión practicada, condensé una bola de fuego a un nivel controlado y conjuré una bola de relámpago en mi palma derecha. Manipulando las corrientes, lo dirigí en reversa, haciendo que hiciera contacto con el lado derecho de la cara del hombre. Auge. Auge. La cacofonía de dos explosiones simultáneas resonó en la cámara. Tanto él como yo fuimos propulsados desde el suelo, pero él fue lanzado mucho más lejos. No pude evitar notar que su cabeza estalló en una exhibición espantosa. Compré mentalmente pociones curativas de mi tienda interior, consumiendo apresuradamente 2 botellas.
¿Estás vivo? La pregunta de Blas resumaba un tono cortante. Recuperé los intestinos que caían y, con una mueca, intenté reposicionarlos dentro del cuerpo mientras tomaba las pociones. La daga me había abierto más profundamente de lo que quería admitir. Las pociones curativas surgieron dentro de mí y su magia actuó rápidamente para reparar las profundas heridas infligidas por la daga. El dolor crudo y punzante comenzó a atenuarse y fue reemplazado por un calor reconfortante. Mientras luchaba por reposicionar los intestinos caídos, pero logré meterlos dentro. Los tejidos desgarrados comenzaron a unirse, sus bordes desgarrados tejiéndose en una apariencia de normalidad. Era una visión grotesca pero fascinante, ya que las capacidades regenerativas innatas del cuerpo y el elixir curativo trabajaban en conjunto, restaurando gradualmente los órganos dañados a su estado anterior. Respirando pesadamente, me quedé mirando mi mano manchada de carmesí, la cruda agonía de la batalla grabada en cada fibra de mi ser. El dolor era una presencia palpable que se aferraba a mí. Monstruo, la voz de Blas transmitía una oscura diversión mientras despachaba silenciosamente a otro adversario, sus instintos depredadores perfeccionados con una precisión mortal. ¿Depredador y yo? Míralos, comentó Blas, y sus palabras dirigieron mi mirada de nuevo al desaliñado grupo. Ese tipo es un monstruo. El grito resonó con el fervor de un acusador. Era un hombre corpulento, blandiendo un tosco martillo, quien había dado la alarma. Mirando hacia atrás, noté que el individuo previamente arrojado por el rayo seguía inconsciente. 8. Entonces, un tímido gemido llamó mi atención. A mi lado, el hombre del pie herido temblaba. Podría haberse cortado la pierna para escapar, pero no lo hizo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras suplicaba clemencia. Recuperé la daga caída del suelo, su borde brillante colocado sobre la frente del hombre. Rugido. Blas se posicionó como una barrera entre el grupo y yo, un centinela silencioso mientras sus miradas permanecían fijas en él. Ya no puedo mantener mi forma, así que derribaré a algunos más antes de esconderme, transmitió Blas su estrategia. Entonces, estaba planeando ocultarse. Después de quitar algunos de ellos, no soy cobarde pero no puedes esperar que un gato pelee. La voz desafiante de Blas resonó en mi mente. Volviendo mi atención al hombre tembloroso, continuó balbuceando disculpas, aunque no pude discernir exactamente por qué se disculpaba. No tenía ganas de juzgar, pero los niños no deberían ser los más afectados por semejante violencia. Con cautela coloqué la punta de la daga en ángulo sobre su frente antes de tallar meticulosamente un pequeño y preciso bolsillo en su carne. Mientras lo atravesaba, apareció a la vista el hueso de su cráneo. Mis dedos agarraron su cabeza por detrás, manteniéndola firme, mientras pellizcaba suavemente la piel cortada. Agag. Sus gritos guturales asaltaron mis oídos, haciéndolos palpitar en respuesta. ¿Por qué el dolor? Porque había empezado a pelar la piel hacia abajo, de forma similar a cómo se pela una naranja. El grotesco panorama de su anatomía interior se desarrolló ante mis ojos. Clavé mis uñas en la carne expuesta, extraje un trozo de músculos faciales y lo tiré a un lado. Con un movimiento rápido. Solté su cabeza, dejándolo en shock. En sus frenéticos intentos, saltó hacia atrás para alejarse de mí por instinto, pero se olvidó de la espada empalando su pie. Con un movimiento brusco, cortó su pie verticalmente, liberándose del agonizante empalamiento. Gired 2. La vista era espantosa, y su grito de dolor llenó el aire mientras caía al suelo, retorciéndose en un nuevo tormento. Miré al hombre que tenía delante y le pisoteé la cabeza sin piedad. 9. No, que sean 14, intervino Blas, su voz mental reflejaba el costo de la batalla mientras estaba entre los adversarios caídos. Observé a Blas, su forma rodeada por los cuerpos sin vida de aquellos a quienes había despachado. Tenía las alas rotas y una espada sobresalía de su costado. Rugido. Dejó escapar un rugido final antes, su figura desapareció de la vista y supongo que está fuera. Su figura desapareció de la vista, deslizándose entre las sombras circundantes como si desapareciera en las profundidades. Espero que no haya sufrido mucho. Perra. Moriré si no lo haces pronto, esta pérdida de sangre. Los gruñidos de Blas resonaron en mis pensamientos, tranquilizándome sobre su condición. Detener. La abrupta orden rompió el silencio del almacén, dando paso a un momento de tensa anticipación. Todas las miradas se volvieron hacia Broker, su edad evidente en su anticuado diálogo. La habitación pareció contener la respiración mientras la pequeña figura permanecía completamente inmóvil. ¿Quién eres?, preguntó, su mirada recorriendo mi figura, un intento cómico de medirme a pesar de su diminuta estatura. Amigo, mides 3'5" como máximo. Una breve inspección reveló a 3 individuos a mi izquierda y 4 colocados alrededor de Broker, sus condiciones físicas variaban desde heridos hasta todavía de pie pero maltratados.
Mi cuenta mental fue 12. ¿Qué deseas? La curiosidad de Broker lo impulsó hacia adelante, su tono estaba impregnado de una mezcla de preocupación y escepticismo. No creo que esto sea genial, ¿qué tal si me dices? Vaciló, la mueca de dolor en su rostro oscureció el resto de su oración. Al darme cuenta del estado de desorden en el que estaba mi ropa, me arranqué bruscamente los restos de mi túnica, revelando un cuerpo en desorden. La sangre se adhirió a mis manos temblorosas, brotando de innumerables heridas que había sufrido. Mira, tú también estás herido, las palabras de Broker goteaban con un tono azucarado, su preocupación parecía genuina. No podrás aguantar. Todavía tengo mucho maná, murmuré en voz baja. La respuesta de Broker fue una expresión de perplejidad. Nivel de tienda, 1. Puntos de sangre, 4350. Anulación de almacenamiento, actualmente no disponible. 1. Poción de maná, 50 puntos. 2. Poción curativa, 50 puntos. 6. Orbe de ilusión, 1000 puntos, cantidad, 1, N, o Belvin. 11. Túnica sencilla, 100 puntos, suministro infinito. Compra una túnica y un orbe de ilusión, decidí, con el objetivo de mejorar mi forma actual de matar. N/A, maldita sea, eso fue un viaje pero ¿hay más? Pues ¿qué vas a hacer con ese orbe, cuando viniste aquí? Sí, estás mirando la pantalla, de todos modos, quiero agradecerte porque gracias a ti completamos colecciones de 9K y estoy feliz, tal vez demasiado feliz, sí, estoy en la 9ª nube. Capítulo 197 Orbe ilusorio. Capítulo 197 Orbe ilusorio. En mi mente percibí una débil serie de sonidos, parecidos a susurros distantes que murmuraban de fondo. Simultáneamente, experimenté la sensación táctil de una túnica y un diminuto orbe materializándose a mi alcance, aparentemente conjurados desde las profundidades etéreas. El orbe que sostenía poseía una cualidad de otro mundo. Su superficie parecía vidrio translúcido, adornada con una sutil iridiscencia. Tras un examen más detenido, en su interior jugaban matices intrincados, una encantadora exhibición de colores arremolinándose como una galaxia celestial capturada dentro de una forma esférica. Aproximadamente del tamaño de una manzana pequeña, se encontraba cómodamente en mi palma, proyectando una suave luminiscencia de otro mundo. Rápidamente me puse la bata y la aseguré a mi alrededor. Simultáneamente, canalicé maná hacia el orbe. Mi mirada pasó de mi palma a mi entorno. ¿Lo que está sucediendo? Pronuncié, perplejo, escaneando mi entorno, mi percepción completamente transformada. No fue simplemente un cambio, fue una completa divergencia con mis sentidos anteriores. Mi visión pasó de comprenderlos como una entidad colectiva a percibir a cada persona individualmente, una sensación desconcertante y desconocida. ¿Qué está pasando, amigo? ¿Por qué repites tus pensamientos una y otra vez? La voz de Blas resonó en mi mente. Pero cuando me repetí, mi confusión se intensificó. Toma esto. Una voz interrumpió mi contemplación. Cuestioné el propósito de que un orbe de ilusión, diseñado para desconcertar a los demás, fuera usado conmigo. No era así como debía funcionar la magia de ilusión. Al intentar retirarme, de repente me encontré con un puñetazo en la caja torácica. Curiosamente, no le causó dolor. Me tambaleé hacia atrás, pero mis piernas permanecieron firmes, intactas. Una sensación extraña me envolvió, movimiento y desplazamiento sin ningún daño. Espera un momento. Enfoqué mi atención y descubrí que las otras visiones también estaban en movimiento, siendo cada una de ellas asaltada por los asaltantes. Sin embargo, solo experimenté la sensación de movimiento e impactos, sin el daño físico real. Suspiré confundido, luchando por comprender el inexplicable fenómeno que se estaba desarrollando ante mí. ¿Por qué mi visión estaba fragmentada en numerosas perspectivas, dejándome inmóvil y desorientado? ¿Dónde estaba parado en este momento? Cuando miré hacia abajo, vi una serie de pisos dispares, algunos agrietados, otros lisos, pero todos dentro de los límites del mismo almacén. Ruido sordo. Una exclamación de dolor se le escapó a alguien cercano cuando sentí un objeto metálico golpear el costado de mi cabeza, reforzado con maná. Esta vez, el dolor fue insoportable y me atravesó mientras experimentaba la sensación visceral de ser arrojado lejos. Un rastro de sangre caliente marcó el lugar del impacto y fui impulsado varios metros de mi posición original, chocando con algo, o más bien con alguien. Usando esta figura desconocida para estabilizarme, los agarré por el cuello y les di un fuerte golpe en el abdomen, aunque permanecí extrañamente ajeno a la sensación. Y entonces, una sorprendente revelación me invadió, me estaba mirando a mí mismo. El individuo frente a mí reflejaba mis rasgos faciales y mi cabello, pero sus ojos estaban vacíos, desprovistos de cualquier emoción.
¿Dos versiones de mí mismo? Solté el collar y mi mano se movió instintivamente hacia mi cabeza palpitante. Curiosamente, la muñeca imitó mis acciones, reflejando con precisión el toque en su propia cabeza. Esperar. Inspeccioné lo que me rodeaba una vez más y la verdad se volvió dolorosamente clara. Múltiples versiones de mí mismo cubrieron la escena. ¿Era yo la ilusión? Parpadeé una vez más y mi visión volvió a intentar transmitir un mensaje y, para mi asombro, él respondió, reflejando mis acciones. Perspectiva parecida a un mosaico, espera. Mirando la otra versión de mí mismo, levanté la mano tentativamente, intentando transmitir un mensaje y, para mi asombro, él respondió, reflejando mis acciones. Animado, traté de hacerlo moverse independientemente de mis propios movimientos. Y sucedió, movió sus manos hacia arriba y hacia abajo según yo lo deseaba. Oye. Ven allí. La voz de Broker destrozó mi concentración y redirigió mi atención hacia él. Pero antes de que pudiera reaccionar ante el yo. Voltear. Las otras versiones de mí, esparcidas por la habitación, ejecutaron volteretas hacia atrás sincronizadas, aunque algunas tuvieron problemas debido a los continuos ataques. Jaja, esto va a ser divertido, reflexioné, haciendo crujir mi cuello hacia un lado. Parecía una tarea sencilla manejarlos ahora. En tercera persona. Lo que se desarrolló ante ellos no se parecía a nada que hubieran presenciado en sus vidas. La figura que tenían ante ellos sufrió una transformación desconcertante, multiplicándose como si una multitud de copias idénticas comenzaran a materializarse de la nada. Allí permanecían, sin vida como estatuas, un espectáculo espeluznante que desafiaba la razón. Entonces, uno de los hombres decidió actuar, atacando a una de las imitaciones con fuerza implacable. La imitación, o lo que fuera, no ofreció resistencia, absorbiendo los golpes y puñaladas como un impasible tronco de árbol. Se produjo el caos mientras el grupo se regocijaba ante la nueva oportunidad, una posibilidad de enfrentarse al misterioso chico que había interrumpido su noche de juerga. El chico ya había despachado a muchos de ellos y todavía estaba entre ellos como un espectro eterno, no afectado por el implacable ataque. Ni siquiera emitió un gemido mientras reposicionaba meticulosamente sus propios intestinos dentro de su cuerpo, una visión que los dejó horrorizados. ¿Qué clase de monstruo podría soportar tal brutalidad? Su furia colectiva aumentó cuando se apoderaron de los recién llegados, desatando su ira reprimida a través de la violencia, intentando matarlos, mutilarlos y asfixiarlos. Algunos de ellos lloraron de alivio al notar los ojos sin vida de las réplicas, lo que indicaba que no oponían resistencia. N0VLB1N. Pero entonces, los ojos de Broker discernieron algo inusual, un clon en la esquina lateral izquierda se movía de manera diferente. Esta figura en particular se quedó quieta momentáneamente antes de darle abruptamente un rodillazo a otro clon en el abdomen. Luego miró alrededor de la habitación y sus ojos se encontraron con los de ellos. No estaban sin vida, pero poseían una peculiar falta de vida que desafiaba toda explicación. Finalmente hizo clic. Oye. Ven allí. La voz de Broker sonó a todo pulmón y se dio cuenta. Eso fue todo, ese era el verdadero. De repente, todos los clones en la sala ejecutaron volteretas hacia atrás sincronizadas, una maniobra inesperada que sorprendió a todos, deteniendo abruptamente el frenesí caótico. Jaja, esto va a ser divertido. Exclamaron al unísono, sus sonrisas escalofriantes y sádicas provocaron escalofríos. ¿Por qué? No sabe qué ha hecho para desencadenar a esta persona. N/A, sé que el capítulo era corto pero lo corté aquí porque me pareció correcto, pero no te preocupes, el próximo capítulo no será corto. Capítulo 198 enjaulado. Capítulo 198 enjaulado. Ron Helton. Punto de vista. Rápidamente capté la esencia de este Illusion Orb. No se trataba de crear ilusiones a mi alrededor, en cambio, me transformó en una serie de clones realistas. Estos títeres estaban bajo mi completo control, protegidos del daño directo, pero había una advertencia. Activar el orbe tuvo un impacto notable en mi reserva de maná, agotándola rápidamente a pesar de su considerable tamaño. Deja de pensar, hombre. Ya no puedo oírte, se quejó Blas. Parecía que mi voz y mis pensamientos se habían multiplicado junto con la cantidad de clones. Mientras controlaba el número máximo de clones, sentí una tensión creciente en mi mente. Espera, ¿no eran exactamente las 12? Jeje, observé que todos los clones tenían mis expresiones de manera idéntica. Sin embargo, cuando miré a uno de ellos, algo parecía raro, esa sonrisa espeluznante no era mía o sí. Redirigí mi atención cuando uno de los clones ejecutó un golpe rápido, pateando a un hombre en la espinilla justo antes de que su arma pudiera alcanzarme. Mantener el control sobre todos ellos simultáneamente exigía mi cerebro, pero parecía extrañamente agradable. Que te jodan,
¿cómo estás lidiando con esto? Duele muchísimo, perra. ¿No puedo descansar un poco sin esto? La irritación de Blas se hizo evidente. Parecía que estar conectados mentalmente entre sí estaba pasando factura. Cambié mi atención al frente, donde uno de los clones estaba agarrando el cabello de otro hombre, mientras que un clon diferente sostenía una espada contra su cuello. Esta situación se sentía extrañamente nostálgica, recordando las viejas peleas entre mafias en las que solía participar. Me reí para mis adentros. No sonrías, amigo, me advertí a mí mismo, empujando a un clon hacia atrás mientras levantaba los dedos para crear una esfera concentrada de maná puro entre ellos. Puñalada. Ak hizo una mueca de dolor, emitiendo un chillido gutural desde lo más profundo de su garganta. Apuñalé ambos ojos y aumenté la cantidad de maná puro hasta que la energía crepitante hizo que su cabeza estallara. Este espantoso resultado se produjo porque no había canalizado el exceso de maná bruto a ningún otro lugar ni lo había expulsado de su cuerpo, lo que provocó una explosión catastrófica. Terminemos esto, pero de una mejor manera. Los inspeccioné a todos y luego di la señal. Cada uno de ellos participó en la batalla y pude ver cada visión claramente mientras mis ojos parpadeaban. Era como si estuviera en varios cuerpos al mismo tiempo. En tercera persona. El almacén era un campo de batalla caótico, con 11 contrabandistas enfrentándose a los 12 clones de Ren. El primer clon de Ren era una mancha de movimiento, moviéndose a la velocidad del rayo. Dejó atrás un rastro crepitante de energía electrizante, sus dedos extendidos chispeaban con poder puro. Los relámpagos danzaban en patrones erráticos a su alrededor, creando una deslumbrante exhibición de arcos eléctricos. Con un movimiento rápido y decisivo, apuntó con la mano al contrabandista más cercano, cuyos ojos se abrieron de par en par por el terror. En un instante, un rayo abrasador surgió de la palma del clon con un crujido ensordecedor. Iluminó la cámara con un destello cegador y golpeó al contrabandista objetivo con precisión milimétrica. El alma desafortunada se convulsionó y se retorció, su cuerpo se contorsionó incontrolablemente mientras corrientes eléctricas corrían por sus venas. Sus gritos agonizantes resonaron en el caótico campo de batalla. Los otros contrabandistas, reconociendo la grave amenaza, lanzaron sus propios ataques frenéticos, creando una cacofonía de enfrentamientos y huelgas. Otro clon, con el rostro grabado con una expresión extraña, aprovechó el poder del fuego. Las llamas cobraron vida a su alrededor, su calor abrasador y su danza vibrante crearon un infierno en medio de la refriega. Aunque era una interpretación más débil del fuego original de Ren, aún así era suficiente. Con intenciones malévolas, el clon extendió su mano y lanzó un torrente de fuego ardiente hacia su adversario elegido. El contrabandista objetivo, con pánico en sus ojos, intentó evadir el implacable ataque de las llamas. Pero era como si el fuego tuviera mente propia y persiguiera al contrabandista con precisión infalible. Gritos desesperados llenaron el aire cuando la ropa del contrabandista se encendió y su piel se ampolló bajo el calor implacable. Las llamas no mostraron piedad, consumiéndolo por completo y dejando nada más que cenizas y el olor acre de carne quemada. Puñalada. Ren, colocado ligeramente detrás de los clones para controlarlos, arqueó una ceja mientras observaba la caótica escaramuza. En los momentos finales del contrabandista, reunió un estallido de fuerza. Con un movimiento salvaje y desesperado, arrojó una daga hacia el clon, la hoja brillando peligrosamente en el resplandor del fuego. La daga encontró su objetivo, atravesó la cabeza del clon y éste cayó al suelo, sin vida. Ren se dio cuenta de que sus clones eran de hecho más débiles que él y que su destreza mágica era menos potente. «Vete a la mierda». Uno de los contrabandistas lanzó un puño hacia un clon, poniendo todo su peso detrás del ataque. El clon reaccionó con asombrosa agilidad, esquivando el golpe con un elegante movimiento. En respuesta, lanzó una descarga de fuego y apuñaló el antebrazo del contrabandista. Sin embargo, el contrabandista tomó represalias enviando al clon hacia atrás con un poderoso torrente de viento. El clon se estrelló contra los barrotes de una jaula cercana con un estruendo resonante. Ren chasqueó la lengua con frustración al presenciar el intercambio. Sin dudarlo, envió otro clon para enfrentarse al contrabandista en recuperación. Esta vez, el clon saltó hacia atrás para evadir un ataque entrante, solo para encontrarse con otro clon más. Con precisión mortal, el segundo clon deslizó una espada por la espalda del contrabandista. Ruido sordo. El contrabandista hizo una expresión de desconcierto antes de sucumbir a sus heridas y caer al suelo derrotado. En medio de la caótica batalla, las bestias sometidas en sus jaulas comenzaron a moverse. Durante un tiempo, habían permanecido extrañamente silenciosos, pero ahora sus instintos se activaron y varios gruñidos, rugidos y gruñidos llenaron el aire, añadiendo una nueva capa de discordia a la ya tumultuosa escena.
A medida que continuaba el enfrentamiento entre los clones de Ren y los contrabandistas, el control de Ren sobre sus clones adquirió un tono cruel y sádico. Disfrutaba de la variedad de métodos que empleaba para despachar a sus adversarios. Cada vez, se aseguró de no repetir el mismo método de matar, saboreando los gritos de agonía únicos que acompañaban cada muerte. Para él, estos gritos de dolor eran embriagadores y sentía que se hundía más en la locura con cada momento que pasaba. En el fragor de la batalla, Ren abandonó cualquier apariencia de moralidad. No había distinción entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, había caído en un frenesí alimentado por la sed de sangre. Incluso sus menguantes reservas de maná pasaron desapercibidas, o tal vez simplemente decidió ignorarlas. Para Ren, esto fue más que una batalla, era una forma retorcida de entretenimiento y matar se había convertido en su placer sádico. Punto de vista de Lily. Solía vivir en un pueblo pequeño con muchos amigos. Jugamos muy felices pensando en volver a verlo. Mamá también sonreía mucho. Había estado un poco preocupada últimamente, pero ahora había vuelto a hacer campo, perseguía lindas mariposas y trepaba a árboles altos. La vida era fácil pero muy divertida. Un día, mi mamá dijo, Lily, nos vamos a hacer un gran viaje para ver a papá. Mi papá se había ido cuando yo era pequeña y lo extrañaba mucho. Me puse tan feliz pensando en verlo de nuevo. Mamá también sonreía mucho. Ella había estado un poco preocupada últimamente, pero ahora había vuelto a ser feliz, y eso también me hacía feliz. El viaje fue una gran aventura. Viajamos durante lo que pareció un tiempo muy largo. Vi lugares interesantes y conocí nuevos amigos. Solo nos movíamos cuando oscurecía afuera, lo cual era un poco extraño, pero nos sentíamos seguros. Pero una mañana me desperté y mamá no estaba allí. En cambio, estaba en una pequeña jaula con gente que no conocía. El hombre que hablaba mucho me dijo que mamá me había vendido. Madre, ¿mamá me vendió? Eso no es así. No sabía por qué ella haría eso. Me asusté muchísimo y comencé a llorar. Me sentí completamente sola y todo era súper confuso. El mundo que conocía se convirtió en algo realmente aterrador y quería volver a casa. Hoy los vi sacar a otra chica de la jaula al lado de la mía. Ella tenía mi edad y nos miramos con ojos asustados. Se la llevaron y no sabía a dónde la llevaban. La traían de regreso de vez en cuando, pero cada vez parecía más triste y herida y su ropa estaba hecha jirones. Los hombres que le hacían esas cosas a veces me miraban y sus caras daban mucho miedo. Dijeron cosas horribles sobre ella y dijeron que yo era la siguiente, después de que terminaran con ella. No entendí lo que querían decir, pero me asustó aún más. Solo quería esconderme y no salir nunca, pero... La jaula pequeña y poco iluminada se sentía como una prisión mientras me acurrucaba en un rincón, agarrando mi muñeca hecha jirones cerca de mi pecho. No entendía por qué estaba pasando esto, porque mi propia madre me había vendido a esta gente aterradora. ¡Ah! El mundo exterior se llenó de ruidos extraños y sombras que me aterrorizaron. ¿Qué está pasando? Ah, las lágrimas brotaron de mis ojos mientras pensaba en mi familia. Los extrañaba mucho y solo quería volver a casa, donde todo era seguro y familiar. Pero no sabía dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado desde que me trajeron aquí. Todo lo que sabía era que estaba atrapada en este lugar frío y oscuro, y me sentía muy sola y asustada. N0VLB1N. N/A, ¿alguien la recuerda? Y maldita sea, esos contrabandistas se lo merecían, Capítulo 199 ¿Voy a morir? Capítulo 199 ¿Voy a morir? Punto de vista de Ron Hilton. Año, 1738. Fecha, 6. Mes, en verá. Hora, 3:32. ¿Y esto cuenta como último? No, todavía estás allí, murmuré, mi voz era un susurro ronco mientras observaba las consecuencias de la prolongada batalla. La pelea había pasado factura, no solo a mis reservas de maná sino también a la estructura misma de la cámara. Los cadáveres de los contrabandistas y los restos de mis clones yacían esparcidos por el suelo, que alguna vez fue prístino, transformándolo en un espantoso mosaico de sangre y huesos destrozados. Miré hacia el orbe místico, su brillo luminoso parpadeaba como una estrella que se desvanece. Las grietas estropearon su superficie, indicando que había llegado a su límite. Tut tut, los ecos del colapso de los dos clones supervivientes puntuaron el nuevo silencio de la cámara. ¿Es este el alcance de mi control sobre estas ilusiones? Mi maná estaba casi agotado y la fatiga pesaba mucho sobre mí. Broker, con su comportamiento una vez arrogante hecho añicos, retrocedió con los ojos muy abiertos por el terror. Estaba claro que el rumbo de la batalla había cambiado y ahora estaba a mi merced. Di un paso deliberado hacia adelante y cada movimiento me pareció un esfuerzo colosal. Espera, no te acerques a mí.
La voz de Broker tembló cuando lanzó una desesperada andanada de fragmentos de tierra en mi dirección. Instintivamente invoqué un escudo de maná puro para desviar los proyectiles, una nueva habilidad nacida de la necesidad. En medio del caos, uno de los contrabandistas sacó de sus jaulas una manada de bestias parecidas a lobos. Tuve que defenderme simultáneamente de estas criaturas y mantener el control sobre las ilusiones inestables. La desesperación me llevó a intentar manipular el maná atmosférico para protegerme, pero resultó insuficiente contra las ágiles bestias. Sus colmillos se hundieron en mi pantorrilla izquierda, dejando una herida abierta. «Mordiste a uno de ellos», observó Blas. Hice caso omiso del comentario, demasiado preocupado por mi situación actual como para preocuparme por lesiones menores. Finalmente, el campo de batalla quedó despejado, salvo Broker. «Hablemos», tartamudeó, su expresión ahora contrastaba marcadamente con la arrogancia que había mostrado antes. Luché por avanzar hacia una jaula cercana donde habían encarcelado a una niña. «Ag», gruñí de dolor mientras me acercaba, con las piernas cansadas por la terrible experiencia. «Oye, hablemos», le dije, dirigiéndome a la chica que había soportado esta pesadilla. Broker, con su miedo palpable, ofreció una súplica. «Sí, ¿qué quieres, dinero? Yo te lo puedo dar. Por ahora, intenta no lanzar ningún hechizo a mis espaldas», le advertí, detectando el cambio sutil en el maná a su alrededor. Volví mi atención a Broker. «¿Cuántas bestias hay en esta cámara?». Yo consulté. Su confusión era evidente. «Números. Dame el conteo y sus rangos. Estamos aquí para hacer un trato, ¿verdad?». Mi voz era ronca, traicionando la tensión de la batalla. Ignoré el recordatorio de Blas sobre la roca que había sido arrojada sobre mi espalda, el recuerdo de su peso aplastante aún estaba fresco. En lugar de eso, tomé una poción curativa escondida dentro de mi bata y la tragué para aliviar algunos de mis dolores y molestias. La batalla había sido a la vez estimulante y agotadora, y se había prolongado durante lo que pareció una eternidad. Pero ahora, con Broker a mi merced, había llegado el momento de asegurar nuestra negociación. 20 rangos E, 5 rangos B y 2 rangos A, con algunos rangos D también, reveló Broker, con voz temblorosa pero cooperativa. Avancé con cautela hacia Broker, su miedo era evidente en la forma en que retrocedía. La atmósfera de la cámara estaba cargada de tensión, y los restos parpadeantes de mis orbes infundidos por mana proyectaban sombras espeluznantes en las paredes. Mientras Broker proporcionaba a regañadientes la información sobre las bestias, catalogé mentalmente los números y rangos. Estaba claro que comprendía la precariedad de su situación y ahora cooperaba por motivos de autoconservación. «Bien», respondí lacónicamente, mi mente se apresuró a formular un plan. Las bestias podían ser una valiosa moneda de cambio y necesitaba asegurarme de obtener lo que había venido a buscar. «Ahora, así es como va a funcionar esto», comencé, mi voz adquiriendo una resolución férrea. «Liberarás a la chica y me proporcionarás toda la información que tengas sobre tu operación. A cambio, no soltaré a las bestias restantes sobre ti y ambos saldremos de esto de una sola pieza». «No planeo hacerlo de esa manera en absoluto, está muerto». Broker vaciló un momento, sopesando sus opciones. Estaba claro que entendía la gravedad de la situación y que su influencia había disminuido significativamente. «Está bien», admitió finalmente, con la voz temblorosa. «Solo, déjala ir primero». Navegué con cautela por el sombrío tapiz de cuerpos desmantelados, cada uno de los cuales era un testimonio del brutal caos que se había desarrollado. Los huesos se rompieron, la carne se desgarró y las cabezas fueron aplastadas bajo el ataque despiadado. Mis pasos estaban marcados por el crujido de huesos y el chapoteo de la tierra empapada de sangre. Hubo una visión particularmente espantosa, un cuerpo cuya cabeza había sido completamente aplastada y otro cuyas manos estaban destrozadas, todo como parte de mis intentos desesperados de distraer a los lobos que se habían desatado sobre nosotros. Paso a paso me acerqué a la jaula donde habían encarcelado a la niña. Miré dentro, mi corazón se hundió ante la vista que encontraron mis ojos. Ella yacía allí, inmóvil, con el cuerpo inmóvil como la muerte misma. Inconsciente o peor, no pude saberlo de inmediato. Su forma era frágil, desnuda, y su rostro mostraba huellas de sufrimiento que cortaban más profundamente que cualquier herida física. «Princesa». La voz de Blas gritó dentro de mi mente, un recordatorio del peligro al que había sido sometida. No podía negar la verdad que me devolvía la mirada. Los horrores que había soportado estaban grabados en su forma destrozada, un testimonio de la crueldad que había sufrido a manos de estos tipos. Mis dedos temblaron cuando extendí la mano para tocar el cuello de la niña, mis ojos se negaban a apartarse de la dolorosa evidencia de su terrible experiencia. Las marcas de arañazos estropearon su cuerpo, y la condición de la parte inferior de su cuerpo era un testimonio grotesco de las profundidades de su sufrimiento, violaron a una criatura tan frágil.
Su piel se sentía fría al tacto y su pecho permanecía inquietantemente quieto, desprovisto del rítmico ascenso y descenso de la respiración. Sus ojos se habían puesto en blanco, sus dedos se habían cerrado en puños sueltos y su cuerpo se había rendido al sombrío abrazo de la muerte. Ella está muerta. Ella está muerta. No sé por qué, pero no podía quitar los ojos de su rostro. Tenía una expresión de alivio, como si hubiera encontrado consuelo en sus últimos momentos. ¿Por qué? Se sintió tan aliviada por la muerte, Nove. LB1N. Ren, mira hacia atrás. Como si me sacara de foco, escuché la voz de Blas. El agotamiento de maná había embotado mis sentidos al detectar movimientos físicos. Mi respiración se volvió dificultosa, cada inhalación era una lucha dolorosa. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y mis manos temblaban incontrolablemente. La sangre manaba de mi boca, un sabor metálico que solo aumentaba mi creciente inquietud. Oye. Ren. ¿Estás bien, verdad? La voz de Blas se hacía más distante con cada momento que pasaba, como si resonara desde el final de un largo túnel. Mi mirada se dirigió a mi pecho y me encontré mirando la espantosa herida, el fragmento de acero que sobresalía de mi torso como una decoración macabra. No fue la única arma incrustada en mi carne, hubo otros, creando un cuadro de pesadilla y agonía. ¿Te sacaste este lingote del culo? Jadeé, mi voz apenas era más que un susurro ronco. El dolor era insoportable y mi visión se oscureció aún más a medida que mis fuerzas menguaban, pero... Vete a la mierda. Apreté los dientes y me hundí más profundamente en las espadas, avanzando poco a poco hacia la empuñadura. Cada milímetro agonizante era una lucha, pero no podía permitirme perder el conocimiento ahora. El dolor punzante. Por extraño que parezca, me castigó, haciendo que el mareo fuera más soportable. Me concentré en la sensación, usándola para mantenerme alerta y funcionando. Mientras me empujaba más hacia atrás sobre las espadas, pude sentir la desesperación del enano. Intentó convocar otro fragmento de tierra para atacarme, pero sus reservas de maná estaban disminuyendo y estaba claramente agotado por nuestra batalla. Con las fuerzas que me quedaban, invoqué una pequeña bola de magia de relámpago en mi mano derecha. La energía crepitante bailó alrededor de mis dedos mientras la dirigía hacia el enano. Lo siento, pero es hora de terminar con esto, murmuré, mi voz débil pero decidida. Solté el rayo, apuntándolo directamente al enano. Lo golpeó con una poderosa oleada de electricidad, recorriendo su cuerpo y causándole convulsiones de agonía. El dolor combinado del fracaso de su propio hechizo y el implacable ataque relámpago resultaron demasiado para él. Dejó escapar un grito gutural mientras su cuerpo tenía espasmos incontrolables. En un arco final dramático, su cuerpo fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra una pila de cajas con un ruido sordo. El silencio descendió sobre la cámara mientras la forma sin vida del enano yacía inmóvil entre los escombros. Cuando me desplomé en el suelo, cada gramo de fuerza pareció desaparecer de mi cuerpo. Mi visión se volvió borrosa y el mundo que me rodeaba se convirtió en un reino distante y nebuloso. El dolor en mi pecho era insoportable, cada respiración era dificultosa y superficial. Con miembros temblorosos, intenté moverme, pero mis músculos se negaron a obedecer. Sentí como si me estuviera hundiendo en un abismo de oscuridad, el mundo se me escapaba de las manos. La conexión con Blas, que alguna vez fue una presencia constante en mi mente, desapareció abruptamente. Su voz, que había resonado con urgencia momentos antes, ahora fue reemplazada por un silencio inquietante. Al reflexionar sobre la batalla, supe que había sido imprudente desde el principio. ¿Tengo? Jaja, mierda. Notificación del sistema activada. Grité en mi mente cuando vi un plato borroso, sabía lo que era. Inicia la subida de nivel. Sabía que este no era el final para mí. No soy imprudente, ¿verdad? N/A, espera un poco, luchó así mientras sabía que algo se avecinaba. Esperatid y ya alguien me dice, Soy el autor, ¿verdad? Ejeje mi mal. Capítulo 200 Consejo de Dios. Capítulo 200 Consejo de Dios. N/T, ¿dónde está Ren, Que te jodan, autor, espera que este sea interesante. En las profundidades de un reino etéreo, se alzaba una figura misteriosa con una presencia parecida a un vicio que parecía desafiar los orígenes humanos. Su comportamiento era, cuanto menos, enigmático. Con deliberada gracia, atravesó este plano surrealista, cada paso como si flotara sobre la niebla, al margen de su presencia. Su largo cabello plateado fluía como mercurio líquido por su espalda, aumentando el aura de otro mundo que lo rodeaba. En su mano sostenía una copa de vino, una elección incongruente dado el entorno. Sus penetrantes ojos de zafiro escanearon la miríada de criaturas fantásticas que llenaban el reino. Se movían,
Sus formas cambiaban y se fusionaban con la niebla que se arremolinaba a su alrededor. Parecía estar buscando algo, una pregunta que necesitaba respuesta. A medida que se aventuraba más profundamente en este paisaje surrealista, la niebla parecía responder a su presencia. Se retorcía y enrollaba, formando una intrincada y hermosa armadura que cubría su torso y la parte inferior del cuerpo, realzando su ya majestuosa apariencia. Ante él se alzaba una estructura colosal, una mansión tan inmensa que el término mansión le parecía inadecuado. Parecía una ciudad dentro de este reino surrealista, un testimonio del poder y la grandeza del ser que la llamaba hogar. Señor, susurró una voz suave, rompiendo el silencio. La figura volvió su mirada hacia un diminuto hada que no se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. Su tono era educado, lleno de respeto. Debemos irnos al consejo,